al bullying que me están haciendo mis compañeros. Yo voy a solidarizar contigo y aquí me quedo sentadita. Gracias, Connie. Sentadita. No voy a saltar. La estoy molestando. No voy a saltar. Y el hashtag de esta mañana es Mañaneros Humgaros. Mejor que no salte porque puede haber una réplica. Oye, ¿me estás diciendo que estoy pesando demasiado? No te muevas, te voy a tomar un poquito. Ahí sí. Es un niño generoso y nos va a estar regalando un lindo cuerpo de la Julita embarazada. Y hablando de réplica, querido amigo, te debo confesar, después de todo este humilloterapia que me has hecho durante la mañana, que ayer, muchas gracias, que ayer efectivamente vivimos varias réplicas, van más de 500 desde que ocurrió este terremoto el 16 de septiembre, y las réplicas del día de ayer, tal como lo había anunciado Haroldo, iban a superar los 6 grados en la escala de Richter. A las 2:58 de la tarde de ayer hubo un 6.7, a las 3:27 un 5.8, a las 4:56 un 6.0 y a las 4:12 de esta madrugada muchos nos despertamos con uno de 6.4. Resulta que yo salgo a la calle en estos días y la gente me dice, oye, Salfate, pregúntale a Haroldo, ¿por qué la gente cada vez le cree más? Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no le explicamos a la gente detalladamente cuál es el método con el que Haroldo, el hombre que está en boca de todos hoy en día en nuestro país, predice los movimientos sísmicos? Este es el detalle de nuestra nota y luego lo conversamos aquí en el estudio. Mira. Hace algunos días, Haroldo Maciel fue el encargado de presagiar lo que sucedería con el terremoto en la cuarta región. ¿Pero qué sistema utiliza? Que ha logrado varios aciertos. Se lo cuento. Hace algún tiempo, Haroldo estuvo en Mentiras Verdaderas explicando su sistema. Recuerde. Detiene esa tesis de migraciones sísmicas, que es lo que está basado el estudio que estoy haciendo. Pasa sismo 4,7 sería 4,6. Un concepto que deberíamos tener en claro es la migración sísmica, que según explica Haroldo, es que si existe un sismo de gran envergadura en alguna localidad que se encuentre frente a nuestro o cercana al país, puede tener repercusión en Chile. Acaba de pasar un temblor de 5,8 en un punto donde es punto de migración para la región de Valparaíso, región central. Tal como escucha, Haroldo nos cuenta que con un temblor ocurrido en Norteamérica puede llegar esa energía al país. Para que entiendas, esto es como una mesa de pool. Dependiendo del golpe a la pelota blanca, su fuerza va a sacudir a las otras. Te preguntarás cuáles son las zonas que están ligadas a nuestro país en caso de migración sísmica. Escuchemos a Haroldo. Acá existen las Islas Falkland y Islas Sandwich, que están conectadas con norte, en norte grande, en medio norte. ¿Ya? Posiblemente América Central. O sea, un movimiento sísmico que afecta acá a las Malvinas, por ejemplo, puede dar directamente con el norte de Chile. Lo que pasa hoy es que cuando pasa algo acá y acá, los seguidores se envían correo. Amigo, va a temblar en centro, va a temblar en norte. Yo no solo retuito porque ya lo saben. En cuanto a las magnitudes, esto no es casualidad. Aquí entra la matemática. En general, ¿qué hablé? 5,8. ¿Por qué? Porque fue 5,8 acá. Las variables son de los medidores, que cada par se miden a cada... Claro, hay diferencias de décimas según el lugar que hace el cálculo respectivamente. Un sistema que no está validado por la comunidad científica, que trabajan bajo la información que no es posible predecir sismos. Yo pienso que ellos no tienen las herramientas, o sea, no, o por lo menos no nos han dicho cuáles son sus metodologías, porque si son metodologías que no estén comprobadas científicamente o empíricamente, o sea, si han logrado modelar los fenómenos naturales, yo los felicitaría y merecerían el premio Nobel. Un sistema de matemática, de algoritmos y física que para Haroldo Maciel ha sido su método de trabajo y de varios aciertos. A muchas personas les llama la atención cómo Haroldo puede predecir los sismos, incluso este terremoto que azotó el 16 de septiembre a Illapel. Él dijo con nombre y apellido, efectivamente, atención, en septiembre viene un sismo tremendamente fuerte para la zona de Coquimbo y por supuesto de La Serena, y así fue. Incluso lo anunció con 8 grados, 8.3 y fue 8.4. Y en mismo lugar. Amigos míos, la primera vez que vino Haroldo a nuestro país, la verdad es que fue
bastante interesante cómo nos conocimos. La verdad es que él era fanático de los temas que yo llevaba a cabo en Así Somos. Ya. Él lo veía desde internet. Desde Brasil, exactamente. Brasil. Finalmente, cuando él expone su método de migración sísmica, con un nivel de certidumbre realmente sorprendente, decidió hacer un tema con lo que él hacía. Ok. Qué curioso, porque posteriormente, antes de que él lo tuviera completamente desarrollado, nos llega una advertencia, y es cuando fue el terremoto del año 2010. Solo posteriormente logramos contactarnos. Y él ya tenía claro de que esto podía pasar, pero todavía no habíamos hecho un lazo de amistad, que es una de las más grandes cosas que lamento en mi vida. Claro. Porque estuvimos a un mes de diferencia de que él nos puede haber dicho el terremoto del 2010 sin ningún A problema. grandes rasgos, Alfa, ¿cómo opera la teoría de Haroldo Maciel? Es algo muy... Todo el mundo. Sí, esto es el mapa. Esto es un mapa del mundo. Yo les voy a pedir disculpas Yo no entendía lo por que este dibujo. Bueno, América. Asia, Europa, África, Oceanía, América del Norte, América del Sur. ¿Ok? Perfecto. Chile, entonces. Ya. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Existen, obviamente, las placas tectónicas, ¿cierto?, que dividen el mundo como un verdadero rompecabezas. Están ubicadas en distintas partes. Algunas pasan sobre, obviamente, la parte oceánica y otras sobre suelo firme, que es donde habitamos. Pues bien, Chile es el país, entre algunos otros que se le asemejan, como Japón o las costas de California, como los lugares más sísmicos del mundo. Espérate, una pregunta, yo voy a ser como la ignorante, ¿eh? Tú hablas de placas tectónicas. Finalmente uno escucha ese nombre, pero ¿qué es lo que es una placa? Perfecto. No es una capa de tierra completamente sólida y pareja lo que sostiene, digamos, al planeta, sino que está fragmentado. Parece un verdadero rompecabezas. Son rocas quebradas. Como una torta mil hojas. Están así que en algún momento se dice que los continentes estaban unidos y se fueron separando y se fueron extendiendo estas extensiones de tierra. Claro, o sea, en el fondo, si tú lo haces calzar en el fondo, podrías juntar todos los pedazos de tierra en una sola cosa, de hecho, prácticamente. Pues bien, entonces, ¿por qué es el país más sísmico, Chile, que va en este sector? Porque la placa mayor, digamos, que tiene distintos nombres según los trayectos, por ejemplo, la placa de Nazca acá, cubre prácticamente toda esta parte. O sea, en este sector es donde más temblores hay. Y vemos que está Japón, está parte en Rusia, California, obviamente Centroamérica, Haití, todo, a no dudar, por supuesto Perú y también nuestro país. Vale decir, dibujaste el cinturón de fuego. Es el cinturón de fuego, muy bien, amigo mío. Entonces Chile, por completo, estamos dentro del peor posición que podría existir frente y muy cercanamente a una de estas grietas gigantes que son las divisiones que tiene el planeta Tierra de manera natural. Si algo hemos aprendido durante todo este tiempo con Haroldo es que hay puntos en el mundo que están conectados. Exacto, y ahí es donde entra la teoría de Haroldo, que él le llama migración sísmica. Ojo, el nombre que él colocó no es su invención, sino que él está basado en un estudio de un investigador soviético llamado Peter Chevalin, que hace varias décadas él trató de determinar para su país natal, Rusia, si es que efectivamente se podían determinar cuándo, dónde y con qué intensidad sucedían los terremotos. Y se dio cuenta de que había un intervalo. Era como que hay un gran terremoto desde los inicios de los tiempos dando vuelta. Entonces tiembla acá un 10, ponte tú. Y llega para acá, ¡pum! Y se divide en 4, en 5. Entonces se divide en 3 grados acá, 2 grados acá. Y se vuelve a juntar, pues hay un súper terremoto de nuevo acá. Se vuelve a dividir y se vuelve a juntar en ciertas partes, o sea, y se va fragmentando. Es solo un gran terremoto en el fondo, que se fragmenta y se vuelve a unir, dividiéndose en distintas partes. Entonces, según la posición de estas placas, hay puntos de interconexión. Por ejemplo, Centroamérica, cuando aquí tiembla, rápidamente esto pum, 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 llega hasta por acá, debajo de la tierra, hasta el norte de nuestro país. En cambio, en el sur Atlántico se va directamente al sur y generalmente se va a la zona centro-norte cuando tiembla en las cercanías de Asia. Perfecto. Entonces son 3 puntos básicos. Perfecto. Él, por ejemplo, me acuerdo de cuando él predijo el de Coquimbo. Exacto. ¿por qué? Claro, porque tiembla en el Tíbet, ¿cierto? Acá cerca con la India, ¿ok? Claro, entonces, esto lleva un trayecto. No puedes ir para 3 lugares. Para acá siempre hay 3 lugares. Para América Central, 3 posibilidades donde que llegue. Para Chile, obviamente se puede ir para otro lado. Entonces, él se da cuenta que por el tiempo que pasa en el terremoto en Nepal, no se fue para allá. ¿Y con la profundidad tiene que descarta. Con la profundidad que ya vamos a llegar a eso. Entonces quedan 2 puntos. Acá arriba, de Centroamérica o Chile. Perfecto. Entonces dice, ok, para que llegue a Centroamérica tiene que pasar por Japón. Y por eso no habla Japón y decía, y si tiembla en Japón todo bien porque sale por otro lado. Porque viene para acá, pues. Entonces, donde agarra tierra, pum, tiembla. Termina y sigue. Donde agarra tierra, vuelve a temblar. Y no tembló en Japón. Dice, wow.
no se va a ir para acá arriba. Por eso fue tan categórico esta vez. Y dijo solo Coquimbo. queda una posibilidad. Va a seguir un trayecto y va a ser en la zona norte de Chile. Y ocurrió en plazo determinado, con una diferencia de 4 días más o menos que con el rango, en la cantidad y en la magnitud y en el lugar específico cerca de Coquimbo. Entonces, así funciona una migración sísmica. Ya, yo lo entiendo, pero hay una cosa que no entiendo, porque en los últimos 5 años hemos tenido 3 terremotos sobre 8. Entonces, ¿por qué todos como que vienen a rematar? O sea, no sé cómo explicarme, pero ¿por qué todos vienen a rematar a Chile? Y sobre todo el último tiempo. Esos son solo circunstanciales nada más. O sea, igual que un flipper con callampitas. Podríamos decir que es como un flipper, amigo mío. Exactamente. Increíble, ¿eh? Porque, ¿cierto? Porque pegan la misma callampa, pero no salen necesariamente para el mismo lado. ¿Ves? Es aleatorio. Absolutamente. Entonces, la pregunta de por qué todos han caído en Chile es porque las circunstancias sí lo han determinado. Claro. O sea, puede que llegue a Chile como puede que no. Pero cuando se van agotando las posibilidades, él puede decir, amigos míos, prepárense porque indefectiblemente se va a venir a tal zona de nuestro país. Pregunta. Tú dijiste que todo partía de un gran terremoto. Espérame. Todo partía de un gran terremoto y que en algunas partes era 3, después era 7, porque era se va dividiendo y se vuelve a juntar. ¿Cómo sabemos o cómo supo Haroldo que el 8.4 iba a ser un 8.4? Porque... Y además en ese sector. Ok, porque cuando acá... Mira, aquí se dijo que era de un 7,9 a un 8,2, ¿ok? Sí. Eso fue cuando pasa por un punto intermedio antes de un tercer punto, esto generalmente va cayendo, va bajando. Pero si por profundidad se salta uno de los puntos, va a ser igual o levemente mayor. Entonces, aquí como mínimo iba a ser 8,2, pero el hombre, como tiene experiencia, viene y dice, yo creo que un 8,4. ¿Cuánto fue? 8,4. Ahora, ¿qué tiene que ver también en la magnitud, el tiempo de desplazamiento? Que eso uno tiende a pensar que es completamente distinto a la teoría de Haroldo. Esto es muy loco. A mayor intensidad, más se demora en llegar al punto final. Parece insólito. Mientras más alto en la escala de Richter, más se demora. Ahora, ¿de cuánto hablamos de que se demora? Se demora entre 45 a 60 días aproximadamente, como 2 meses. En la primera manifestación, si no pasa la primera manifestación, que en este caso era Japón, obviamente se vuelve a emplazar una gran cantidad que pasa a como 2 meses aproximadamente, que tiene que llegar acá. Es ahí como entre aproximadamente 3 meses y medio, es lo que tenía que pasar entre esto y esto. Haroldo también nos ha señalado muchas veces lo que pasa con la isla Sandwich. Las islas Sandwich, ¿dónde están y qué conexión tienen con nosotros? En el sur Atlántico. En el sur Atlántico está vinculado con la parte sur de nuestro país. Que obviamente este sector y otros lugares que están cerca de Europa, para allá, o sea, si fuera el mapa para este lado, también tienen que ver con el sur. Sin embargo, la zona centro está con el norte y la parte asiática está con el centro. Reforcemos bien esa idea, porque Salfa ya lo ha explicado no solamente hoy día, sino que durante mucho tiempo. Pero ahora son varios los puntos. Estos son los básicos. Los puntos base. Si por ejemplo, estamos viendo la página, las noticias internacionales. Perfecto. Oye, terremoto en Guatemala, terremoto en Estados Unidos. Mira, nosotros decimos, yo vivo en Iquique, digo, ¿me tengo que preocupar o no? Ya. América Central. Conectemos Chile. Ya, excelente. Mira, ¿por qué le tenemos? Mira, cuando tembló en Haití, fue directamente, obviamente, se pegó en el sur, porque se pasó, ¿ok? Ya, atención. Desde ahí para abajo comienza a de la mitad de la zona central de Chile hacia abajo, ¿ok? De ahí para arriba, de Centroamérica, de México hacia la costa de California, pega en el norte. ¿Por qué el que estamos esperando, el gran superterremoto del norte, está conectado con el de California? Porque esto, amigos míos, y esto lo vamos a calcular en su momento, se está esperando, porque la manera en que estos terremotos se mueven, uno súper grande. ¿De cuánto? Lo dijo Haroldo ayer. Esto históricamente por primera vez sería detectado por las máquinas nuevas. Sería de 9,0 grados aproximadamente. Ojo, actualmente las máquinas no pueden calcular más allá. El de Valdivia no se sabe cuánto fue. Pero hasta acá llegó. Pero ¿cuánto más? O sea, se salió la aguja. Podría haber sido 10 perfectamente y no se sabe. Probablemente era bastante más que 9. Entonces se espera uno de 9. Así como el de Valdivia. Pero entonces pueden ser en 2 lugares. Y solo en 2 lugares en algún momento. Acá, en California, o en el norte de nuestro país y el sur de Perú. Sería algo más o menos así. América Central está conectado con el sur de Chile, México y California con el norte de nuestro país, Asia y Japón con la zona centro de Chile. Absolutamente. ¿Y las Islas Sandwich? Y las Islas Sandwich con el sur también. Salfa, que son las partes del Atlántico Sur. O sea, en el fondo insista, pero... No tiene que ver por cercanía, tiene que ver cómo están las placas conformadas. Porque ahí lo que está poniendo la Julia habla de zona centro de Chile.
Haroldo dijo, va a ser en Coquimbo, o sea, el epicentro, habló de Coquimbo. Ah, claro. O sea, una semana antes de que realmente fuera. Entonces, ¿cómo él tiene la capacidad de calcular, calcular exactamente el lugar del epicentro? Muy fácil, porque, permiso, repaso todo esto, vuelvo a hacer acá a Chilito. Entonces él dice, ok, qué lindo de que se saltó Japón, se viene indefectiblemente para acá. Entonces la pregunta es, ¿para dónde? ¿Cierto? Claro. ¿Para dónde? Entonces comienza él a calcular. Hubo un temblor acá, apretó la tierra hacia arriba. Hubo otro temblor fuerte que tiembla constantemente en el norte, ya no puede ser en el norte, está liberando toda la energía para acá. Y empieza a juntarse, y lo atrapa y queda atrapado en Coquimbo. Pero tiene que ver también Entonces no puede ser de otra manera, que tiene que pegar ahí. ¿Tiene que ver también con la profundidad de que fue en Nepal? Qué notable, amiga mía. Entonces son profundidad, ¿cierto? Más intensidad y velocidad. Esas tres cosas y locación. Esas cuatro variantes te dice cuándo, con qué intensidad y en qué lugar va a llegar un terremoto o un sismo cualquiera que sucedió en algún parte del planeta. Por eso con los sismos que no se sabe bien la profundidad y que cifran en 10 kilómetros, es complejo saber hacia dónde van a poder llegar. Porque recordemos que cuando uno va al centro de sismología, según entendemos, cuando dicen fue 10 kilómetros porque no tienen ni idea, no supieron calcularlo. No hay definición. El hipocentro no saben dónde es. De la profundidad. Mira, absolutamente. Es bien increíble. Ahora, tú hablabas y nos mostrabas precisamente qué es lo que está pasando en nuestro país. Tenemos claro que Chile es un país tremendamente sísmico, el más sísmico, y en el último tiempo hemos sido azotados por 3 terremotos. ¿Y qué tan preparados estamos para construir en nuestro país, sobre todo en los sectores costeros de nuestra tierra? A la vuelta vamos a analizar las devastadoras consecuencias de este terremoto 8.4 en la región de Coquimbo, en donde hospitales, el centro de la Teletón también se vieron tremendamente afectados, y Salfate va a estarnos explicando más en detalle aún el método de Haroldo Maciel. ¿Por qué Chile es un país sísmico? Lo revisamos en la siguiente nota. No es tarea fácil vivir en Chile, el país más sísmico del mundo según distintas mediciones que nos sitúan como los campeones cuando de eventos naturales se trata. Ubicado sobre el cordón de fuego de la Tierra, lugar para cientos de volcanes a lo largo de nuestro territorio. Además, estamos sobre 2 de las placas más conflictivas del globo, la placa de Nazca y la sudamericana. Somos foco de los terremotos más destructivos del planeta y con el no despreciable récord de 3 terremotos en solo 5 años. El 27F en 2010, el terremoto 8.2 en el norte de Chile en 2014 y el último que vivimos hace unos días de 8.4 en Canela Baja. Según el análisis de riesgos de desastres naturales en Chile del 2012, realizado por la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea, junto a la ONEMI, UNESCO y la Cruz Roja, Chile se registra como el país más sísmico del mundo, además de contar con el evento de mayor liberación de energía del que se tenga registro, el terremoto de 1960 en Valdivia, que alcanzó los 9,5 grados Richter y que prácticamente dejó en el suelo esa localidad. Fue el domingo 22 de mayo de 1960 cuando a eso de las 15 horas con 11 minutos, un terremoto cambió la historia de los valdivianos. El movimiento telúrico considerado el más potente en la historia de la humanidad. El epicentro de la tragedia fue cerca de la localidad de Lumaco. El sismo causó tsunamis localizados que golpearon fuertemente la costa con olas de más de 25 metros de altura. Sin embargo, no solo ese trágico evento ha marcado nuestra historia. Este ranking muestra lo constante de la ocurrencia de terremotos en nuestro país. Atención. Estos 10 terremotos sobre 8 grados dan cuenta de la cantidad de energía acumulada y liberada en Chile. Entre los más devastadores se ubican el de Valdivia en 1960, Arica en 1968 y el 27F en 2010. Sin embargo, desde 1730 que se registran gigantescos terremotos, como el de Valparaíso, que generó graves consecuencias. Diversos sismos que además tienen directa relación con activar la actividad volcánica en Chile. Recordemos lo devastador de la erupción de los volcanes Villarrica y Calbuco, que convierte a nuestro país en el foco de terremotos y erupciones volcánicas. Yo tengo que preguntarme cuál es la historia del territorio que habito y cómo incorporarlo en la ecuación. Generalmente nos preocupamos de los beneficios sociales, de las personas, del proyecto, dónde el valor del suelo es más barato, dónde los podemos localizar, etcétera. Pero nadie pregunta cuándo fue el último terremoto o el aluvión, en este lugar. O el aluvión, o el río que desbordó, etcétera. Date una vuelta por distintos lugares de Chile que fueron borrados, por ejemplo, por el tsunami de 1960 y Puerto Saavedra se construyó ahí mismo.
y etcétera, y etcétera. Ejemplos tenemos para tirar a la chuña, como decimos en Chile. Si el tema es aprender lecciones y no olvidar el pasado, porque el pasado se repite, vuelven a pasar las cosas. Viendo que los últimos terremotos han ocurrido en 1922 en las costas frente a Copiapó y 1943 en las costas frente a Coquimbo, un poco más al sur, uno debiera, los tiempos de recurrencia son del orden de 80, 100, 120 años para temblores de magnitud 8, de ese orden. Así que uno debiera estar, como digo, permanentemente preparado por la posible ocurrencia de terremotos en cualquier parte de Chile. Chile además cuenta con 500 volcanes activos, lo que representa un 10% del total mundial. A tanto ha llegado nuestra actividad sísmica que hasta ha sido objeto de bromas por parte del portal La Legal, que tituló en un artículo 9 de cada 10 catástrofes naturales prefieren Chile. A modo de broma, pero no deja de ser cierto que nuestro país es foco constante de terremotos, grandes sismos, tsunamis y hasta erupciones volcánicas. Sin duda, vivir en Chile es una prueba de fuego. Cuando empezamos a ver la cantidad de sismos y de terremotos, de la magnitud que ha vivido nuestro país. En los últimos días nos hemos despertado a propósito de los temblores. Todas las noches. Están lo suficientemente fuertes que siendo que no son el epicentro en la zona de la claro, en Los Vilos, en Canela Baja. Nos despertamos igual, o sea, son así de fuertes. Mira, esta tabla llama mucho la atención, que es la tabla de los terremotos más importantes que ha sufrido nuestro país. El lugar número 1 es el de Valdivia, en 1960, que tal como señalaba Salfate, se cifra en 9.5, sí, pero no puede haber sido aún no mayor. Se sabe, se sabe que es mayor nomás. El segundo, 1868, que fue en Arica con 9 grados Richter. Ahí nos saltamos al 27F. Atención, es el 9 el que se tiene que suceder ahora, ya pasó el plazo. Ya pasó es el que tiene que volver a haber un 9 ahora. Volver a ver un 9. Es el que están esperando. Mira, tercer lugar, Constitución, el 27F del año 2010, 8.8. Valparaíso, en cuarto lugar, 1730, un 8,7. Vallenar, 1922, 8,5. En Canela Baja, el que acaba de suceder el 16 de septiembre de este año, 8.4. El sexto más fuerte. Tarapacán, del año. Tarapacán, 1877, 8,3. Y luego de varios 8,2 entre 1906, el año 1943 y el año 2014. Valparaíso, Illapel y Arica e Iquique. El del año pasado. Efectivamente, el del año pasado. Siendo que somos el país más sísmico del mundo, entendamos que cada vez que existe un terremoto sobre 8, ¿ya? Por más que estemos preparados, y hay que reconocerlo, por más que las construcciones estén preparadas, la verdad es que no todas van a aguantar. O sea, 8 es demasiado. ¿Por qué nos preocupa tanto el que va a suceder? Lo digo así porque eso es inevitable. El que va a suceder en el norte, porque va a ser de por lo menos 9 grados. Pero eso va a suceder, aclarémoslo bien, porque hay gente que anuncia un megaterremoto esta semana, hay gente que está súper colapsada. Ese 9 es en mucho tiempo más. No, jamás, a ver, en la historia jamás han existido 2 terremotos seguidos. No puede ser. Los geólogos saben que es inconstituible eso, no bajo ninguna circunstancia puede llegar a suceder algo de esa magnitud. Ya que eso es interesante y la migración sísmica tampoco, porque tiene que haber un plazo. Pero eso es lo que Haroldo ayer hablaba de más o menos 4 años más. Más o menos, claro, en 4 años es el plazo mínimo, pero ojo, es el plazo que estamos dentro. O sea, yo debería decir que, mira, Haroldo lo explicó bastante bien. Entre el año 2017 y 2018, ¿ya? Tiene que haber uno un poco menos que este, ¿ya? Para que nos afecte a nosotros al año siguiente o en 6 meses más. Bueno, él habló de 4 años en California, 5 años en Chile. Atención, el punto de California, que está acá, que ellos, a ver, el tema, a propósito de la última ponencia que se hizo en la Universidad de Harvard, tiene que hablar con el gran terremoto de 9 grados que están esperando acá. Ok, en Baja, de hecho es en Baja California. Exactamente. Lo que explicaba. Esto está conectado con el norte de nuestro país. ¿Cuál es el mejor panorama para nosotros? Que suceda acá. Y entonces, por una cosa maravillosa gracias a este sistema, vamos a ver cuándo, en qué cantidad de días va a llegar, pero inevitablemente toca. Si pasa acá primero... Es interesante recalcar, esto hasta los mismos sismólogos, después del terremoto que se vio el año pasado en el norte de nuestro país, anunció que decían en la misma cátedra que no se había liberado la cantidad de energía que ellos esperaban y que claramente no era el terremoto ni la magnitud que ellos estaban esperando. O sea, podría sucederse otro en algún par de años más, no saben cuándo. Ahora, lo que decía Haroldo, que hasta el 2018 claro, podría ser acá. Entre el año no, había 2017 hasta el 2018 tiene que haber una manifestación acá. Había plazo hasta el 2025 para llegar al norte de nuestro país. Entonces, no hay un terremoto esta semana, es interesante recalcar eso porque hay gente absolutamente, no puede ser, no hay un terremoto. Vamos más lento, porfa, que yo necesito seguir esto con detalle, por favor, vamos más lento. Voy a ir en las dos patas. A ver, para la gente del norte,
Si entre el 2017 y el 2018 no hay un sismo de categoría importante, sobre 8 entendamos, en California, estamos en problemas. Porque, como en Japón no fue, y fue en Coquimbo, no fue en California. Va a ser en nosotros. ¿Cuándo? 2025. Hasta el 2025, puede ser el 2018, el 2019, 2020, 2021, hasta el 2025, pero estos se salvaron y ellos van a saber cuándo les va a pegar, porque nosotros sacamos, lo digo muy en broma, el premiado y a nosotros nos va a pegar. ¿De cuánto? 9, señor. Esto es terrible. Si el cinturón de fuego, como tú le llamas a todo esto que está acá, ¿por qué tiene que ser siempre en nuestro país y no puede ser en Perú, en Ecuador? De hecho, ojo, pero agarra Perú, como California agarra México, eso lo dijo también Haroldo. Claro, o sea, entiende que cuando hay un terremoto México, de 9... California, norte de Chile. En el norte de Chile es como cuando fue el terremoto en Concepción. Exacto, que en Santiago... Que en Santiago fue tan terremoto como en la región. Exactamente. ¿Cómo se puede prever algo que va a ocurrir en 3 años más? ¿Cómo se puede empezar a entender que las placas se están moviendo para 3 años, 4 o 5 años más? Porque hay plazo, porque él determinó que hay un ciclo que más o menos se mueve en 7 años sobre ciertas magnitudes hacia arriba. Ahora, al que a todo el mundo le preocupa, y aquí hasta la cátedra se cuadra, es que el 9 está pendiente. Y ellos no piensan en Chile, saben que está conectado, pero están pensando en ello. Y el tema desde hace 2 años en Estados Unidos es cuando se vendrá. A propósito, han hecho películas, se estrenó hace muy poco. Están muy preparados. Yo tengo 2 grandes amigos en California. Porque cuando aquí tienen una falla, como nosotros tenemos la falla de San Ramón, que es la falla de San Andrés. Cuando acá hay un terremoto de 9, la falla de San Andrés se active, créame que se acabó Hollywood. Claro. O sea, digamos, es terrible para los gringos. Ayer tuvimos temblores en la tarde. Anoche nos desvelamos al igual que esta noche. 6.4 a las 4 de la mañana. 4.12. Que lo había anunciado de alguna manera Haroldo. Haroldo nos dijo ayer en conversación. Muy jugado. Van a seguir muy seguidas las réplicas y sobre 6. Pero más de eso no va a suceder. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Van a continuar estas réplicas de 6.7, 6, 6.4? Van a seguir los movimientos sísmicos. ¿Hay algún anuncio de algún pronóstico de Haroldo para nuestro país en los próximos días? Es lo que queremos saber y responderemos aquí en Mañaneros a la vuelta de esta pausa comercial. Ya volvemos. Una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso en Mañaneros y tenemos contacto con Haroldo Maciel para seguir explicándonos un poco respecto a su teoría y para lo que nos anunció ayer de estos fuertes réplicas sobre 6 que efectivamente se han sucedido desde las 14:58 de ayer hasta las 4:12 de esta madrugada. Aló, Haroldo, ¿cómo estás? Buen día. Hola. Hola, amigo, ¿cómo estás? Una vez más, siento que acertaste, porque cuando ayer hablábamos nos decía, va a haber réplica en torno a 6.2, 6.4, como decía la Juli, y resulta que a las 4 de la mañana, con 14 minutos, la mitad de Chile despertó y dijo, Haroldo una vez más acierta. Haroldo, ¿vienen más movimientos? ¿Cuándo van a parar las réplicas? Y según lo que tú has analizado en las últimas horas, que me imagino que estás muy pendiente de nuestro país, ¿se viene algún movimiento más importante, de mayor cuidado para Chile? Bueno, las réplicas yo creo que seguirán ahí por aún más 20 días y los movimientos, las réplicas yo creo que son muy importantes por los sitios que están pasando, que son cerca de Valparaíso, cerca de algunos movimientos para la metropolitana, o sea, así que tenemos que tomar en cuenta esto. Vale, sí, las réplicas van a continuar por lo menos los próximos 20 días y respecto a lo que Haroldo ha venido anunciando, no deja de ser menor respecto a cómo se ha ido desplazando la energía y que se va acercando a la zona central, que sería, en caso de que tiemble en Argentina, poder devolverse y el punto de impacto sería la zona central, lo que realmente es lo que más nos preocupa, porque la intensidad sería muy similar al terremoto que acaba de pasar, solo que en zona tremendamente más urbanizada en términos de edificios de gran altura, lo que es mucho más complicado el panorama de un terremoto que es similar en Coquimbo, pero en la región metropolitana. Juan Andrés, eso que lo hemos hablado durante todos estos días con Haroldo, sería hasta en un mes más, ¿no? Tendríamos que esperar más o menos. No, lo que tiene que pasar, usted Haroldo, amigo mío, me puede corregir si me equivoco, acaba de suceder un 8,4, ¿cierto? Sí. En Coquimbo, acá. Entonces, esto tiene un plazo, a propósito de, como dijimos, la velocidad, profundidad, intensidad y locación. Entonces, esto va a salir para acá. Y va a llegar, por ejemplo, digamos, a otras costas, digamos, Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si llega y choca con Santiago, ¿cierto?, del Estero en Argentina,
hay un 80%, como bien lo explica Haroldo, de que esto se devuelva. Ahora no se devuelve derechito, sino que con una leve inclinación que puede comprometer la región de Valparaíso y, por supuesto, la región metropolitana. ¿De cuánto sería? Si aquí fuera 8,4, aquí alcanza un 7,9, como explicábamos, por lo menos un 8,0, lo que es de suma importancia y peligrosidad para la zona central de nosotros. Haroldo, pero esto, ¿cuánto tiempo más sería? ¿Hasta fines de noviembre al día plazo si es que temblase en Argentina? Porque está la posibilidad de que se vaya para otra parte y no nos llegue. Claro. Sí, yo creo que entre 28 y 32 días usted ya va a notificar un fuerte terremoto de 7,9 a 8,2. O sea, o pasaría en Argentina o ya estaría ahí en las islas Santa Cruz, en la isla Kermadec, cercanías de Nueva Zelanda. O sea, nosotros vamos a escuchar hablar de ese temblor ya en los próximos 28 días. Él se pasa ahí Santa Cruz, se descarta de inmediato cualquier temblor arriba de los 8 allí, las cercanías, o sea, en nuestro continente. Perfecto, vale decir que en un plazo, a contar de ahora, de 28 a 30 días, si llega a haber un temblor, un terremoto de 7,9 a 8,2, que claramente es el que se ha venido transportando desde Nepal, que se saltó a Japón, que llegó a Coquimbo, que puede pasar por Argentina, obviamente, en islas que están cercanas a Oceanía, o sea, se saltó. Argentina, zafamos porque ya sigue en trayecto, ya no saltó, ya se va para otro lado, ya pasó el punto de no retorno. Pero si esto mismo, un 7,9, un 8,2 en un plazo de 28 30 días, sucede en Argentina, hay un 80%, no siempre, un 80% que es tremendamente alto, de que se devuelva a la zona central. Perfecto. Tenemos una pregunta de Twitter para Haroldo y también para Salfate. A ver. Dice, si Crepa dice, ¿por qué hoy hay más réplicas y de mayor grado que para el terremoto del año 2010? Yo también tengo la misma sensación de que las réplicas han sido más intensas, más largas y más seguidas. Y que se han sentido en más regiones. Y que se han sentido en más regiones. ¿Por qué eso? Muy fácil, amigo mío. Bueno, los expertos se han cuadrado respecto a cómo explicar semejante fenómeno que estamos viviendo el día de hoy en varias partes de nuestro país. Sucede que los temblores que están a la espera durante este año, producto, ¿cierto?, de la presión que hay entre las placas, que haya un terremoto que se desplazó desde Nepal y nos pegó, termina despertando como una verdadera pólvora todos aquellos sedimentos que estaban a la espera de un pequeño movimiento para despertar. Entonces, por eso, aquello que hubiera sido un temblor imperceptible, sumado a la réplica, termina convirtiéndose en algo más prolongado. Mira. No necesariamente más fuerte, está acotado en la intensidad, pero sino que lo que llama la atención es que no sé si hay más que otras veces, pero son largos y son así. No son como cortitos, son como así, como un vaivén. Ayer en la tarde era largo, bajaba en su intensidad y de repente volvía a aumentar en su intensidad. Eso es bien particular. Absolutamente, pero tiene que ver por la cantidad de energía que ha estado guardado para acá. Oye, perdón, quiero hacer una pregunta a Haroldo. Haroldo, a ver, si es que efectivamente en 28 a 30 días más este movimiento choca con Santiago del Estero, ¿cuánto se demoraría en devolverse, digamos? Porque sabemos que también hay un porcentaje de que eso no ocurra, más o menos. ¿O de qué depende? Claro, de qué depende también. Buena, esta es una buena pregunta, ya que cuando pasa ahí el punto de Santiago, hasta la distancia de Coquimbo, nos va a dar la velocidad que está desplazando el flujo. Vuelve a la misma velocidad, o sea, así, se pasa en Santiago, ya lo saberíamos que el intervalo de tiempo sería lo mismo, o sea, podríamos decir entre los días exactos donde podría pasar el terremoto con la magnitud aproximada. Qué notable. ¿Salfa cómo es? Amigos míos, dada la forma en que está diagramada la conformación geológica de este sector, esto sería un verdadero regalo del cielo gracias al sistema de pronósticos de Haroldo. Pasó en Coquimbo. Está temblando recién. Si volvió a temblar de nuevo, ahí vamos a ver de cuál fue la intensidad. Entendamos que, como bien lo dice Haroldo, esto no va a parar. Atención. Se está moviendo un poco más. Mira yo no lo siento. Yo tampoco. Bastante tranquila. No, pero se no, pero esta es una réplica. Sí, la calma. Es de las pequeñitas. Sí. Atención. Una réplica muy pequeña. Pero ojo, todo parece indicar que como va esto, se está bajando
y es muy probable que nos toque, digamos, esto de vuelta, pero el tiempo lo dirá. ¿Qué habla de Santiago? Pues aclaremos de qué Santiago habla, porque hay gente que si no va a decir, no, es que vaya... Que se va a demorar en devolverse a la zona central. Qué bueno. 28 a 30 días, 6 días aproximadamente. Vale decir, si se demora 40 días en llegar a Santiago del Estero, tenemos un mes y un poco más de una semana para que suceda en la zona central. Si se demora 30 días para llegar a otra isla, por ejemplo, Oceanía, quiere decir que no va a llegar... Si esto se pasa y llegó en otro lado, pum, pasamos, Dios así lo quiere. Una pregunta, Haroldo, porque uno tiene la idea de que si un terremoto, Coquimbo, 8.4, habría otro en Santiago del Estero más o menos entre 7,9, 8. ¿Por qué no se va liberando energía y empiezan a debilitarse estos terremotos y se mantienen siendo tan fuertes? No, en general, lo que pasa en Santiago del Estero son temblores bajo los 500 kilómetros de profundidad. Yo seguramente no lo sé si la medición es exacta, porque podría ser la misma sismicidad, o sea, la misma energía, pero midiendo ahí como mucho más bajo. Esto señala, ejemplo, que así que pasó el temblor de Coquimbo, señalaron que hubo un 6,9 en Brasil y esto no pasó. O sea, las mediciones no son exactas y no hay seguridad, ya que son manipuladas por hombres pasibles de errores. Él necesita datos exactos de las profundidades de los sismos para poder hacer un cálculo. Y muchas veces, como son esos datos manipulados por hombres o donde no hay una expertise en cuanto a sismo o a temblor o terremoto, las cifras son media... Julia, perdón, Salfa, es que acaba de salir la información del temblor que acaba de sentirse en Valparaíso y en Viña del Mar, el epicentro, Casablanca. Fue de 4.3, ¿no? Es que a eso quiero ir con Haroldo, porque lo hablábamos en los primeros días después del terremoto. Sigue una trayectoria. Sigue un camino que se viene con nosotros. Mira, el último había sido a las 10:17 en Los Vilos, y este que sentimos recién, estábamos al aire, 10 kilómetros al sureste de Casablanca, 4.3, que es lo que venía anunciando Haroldo. Ojo con Valparaíso, ojo con la quinta región, que por ahí va bajando. A una profundidad de 23 kilómetros. Muy superficial. Qué bueno, hay que entender eso. En realidad esto no son varios terremotos. Es como uno solo. Mira, yo sé que no es una forma tan precisa de explicarlo, y los geólogos se están agarrando la cabeza, pero para que se entienda más fácilmente, este son un solo terremoto que se disgrega, se junta y todo. Entonces, por eso viaja, porque uno mismo, y a veces porque es más fuerte o porque es igual, porque cuando llega a un punto reconoce ciertas estructuras geológicas y se mueve un poco más de menos. Es como yo le puedo pegar un empujoncito a algo que está a la orilla de la mesa, ¡pam! Y se descalabran todos los libros. Tiene otras consecuencias, dependiendo de la exposición. Porque estábamos hablando de Casablanca, que es cerca de Santiago, lo sentimos, fue 4.3, el que acaba de suceder, en fin. Pero al de la madrugada, a las 4.12, fue a 6 kilómetros al este de Canela Baja. Canela Baja, donde fue el epicentro del terremoto, 6.4. Y nos despertó a todos bastante fuerte en la región metropolitana. Absolutamente. O sea, se están sintiendo en varias regiones al mismo tiempo. Es lo que pasó con el terremoto, que incluso se sintió en Buenos Aires, en Brasil. Me contaban que en San Pablo había gente que lo había sentido. Como que hoy está temblando en Brasil. ¿Cómo será? Hay que entender algo. Volviendo al tema del 9.0, que ya Haroldo ayer nos explicaba que tiene que pasar por lo menos un plazo de 4 años, entre 2017 y 2018, que se dé en California Baja, para que finalmente sepamos a qué atenernos y qué tiempo tiene que pasar para que esto pegue en el norte de nuestro país. Cuando hay un terremoto de 9.0, que esto es épico, esto es una cosa terrible y tremenda, tienen que haber, así como antes de un terremoto hay pequeños temblores, antes que de alguna manera van llegando los primeros reflejos, como dice Haroldo, y luego se viene el terremoto, tienen que haber por lo menos, como pasó en Valdivia, 3 de alta intensidad. En el de Valdivia... ¿A qué te refieres con alta intensidad? 7,2 hubo uno, 6,8 y 7, y tanto. 7,6 lo va a poner. Perfecto. Ocurrió esto antes de que en Valdivia, previo, llegara el 9,5. Vale decir que para que haya un 9, vamos a sentir pequeños preterremotos antes de que esto se dé. Ahora, ojalá que entre 2017 y 2018 el manifiesto sea en California, Estados Unidos, que por lo demás están bastante preparados. Plazo hasta el 2025 porque ahí vamos a ver que hasta el 2025 cuándo prepararnos, digamos, para que llegue donde estamos nosotros. Haroldo, te quiero hacer una pregunta. Tú hablas de que las réplicas van a continuar por lo menos 20 días más en Chile, las réplicas de este terremoto del 16S, pero la pregunta es, ¿van a seguir siendo tan fuertes de sobre 6 grados, 6,7, 6,4 o va a disminuir un poco su intensidad? Bueno, como pasó en abril de 2014,
hubieron 2, 6,7, 2 o 3, 6,7. O sea, siempre después de un gran temblor pasa por lo menos entre 5 y 6 temblores con 70% de la magnitud. O sea, entre 6,7 y 6,8 sería probable que pasase al menos 5 temblores después del 8. O sea, es muy normal, pero sigue bajando. Yo creo que esto es lo que tenemos en cuenta, que hay un riesgo, porque sigue bajando, pero los temblores están pasando en el suelo, en la tierra. Esto asusta mucho a la gente. O sea, digamos, obviamente los 6 se van a mantener, pero tienen que ir bajando. Son pero como 5 o 6, grado 6, ya llevamos como 3, ¿o no? Exactamente, mira, tenemos Twitter. María Muñoz dice, temblores tan seguidos en la quinta región. Haroldo, ¿son réplicas o avisos de algo mayor? ¿Qué se viene? Yo creo que son réplicas. No tengo dudas. ¿Ya? Perfecto. El temblor que esperábamos era un 8,4. Se fue. Ahora se va a Argentina, entonces tendríamos que preocupar. Si no, vamos a escuchar hablar de un 7,9 o 8 en los próximos 28 días en posibilidad. O México, o Isla Santa Cruz, o ahí Kermadec, en el sur de Nueva Zelanda. Perfecto. Si en los 28 o 30 días, esto es muy importante que la gente, porque es muy probable que si usted tiene cierta preocupación y se entiende, y no vamos a informar, o usted no está siguiendo en Instagram o el Twitter de Haroldo, que es @HaroldoMaciel, es porque probablemente hubo un temblor de 7,9 a 8 y tanto, un terremoto en estricto rigor, ya para el lado de Nueva Zelanda o las cercanías de México. Migró, no fue en Argentina, no va a ser en Argentina, por tanto, no se va a devolver a la zona central y habríamos zafado. Ahora, con respecto al comportamiento que están teniendo las réplicas, que pareciera que se estuviera acercando a la zona central, eso no es indicación de que obligatoriamente en este plazo aquí indicado vaya a temblar en Argentina y por lo tanto vaya a haber un segundo terremoto en la zona centro de nuestro país. Serían solo réplicas, como dice Haroldo. Serían solo réplicas completamente normales. No, siempre yo lo que he entendido es que esta zona de California y de México está conectada con el norte de nuestro país. Exacto. Si este 8,4 migrara hacia México, ¿podría volver hacia el norte de Chile? Es una buena pregunta. Haroldo, si es que en vez de ir a Argentina, este terremoto se provoca en la zona de Norteamérica, en México, ¿después puede regresar a nuestro país o ya sigue hacia otro lado? Si usted sí pasa, ejemplo, en México, que fue lo que pasó el año pasado, que hubo el temblor en norte y después pasó en México, que ya era esperado. Sí. Incluso hablé en un programa No Fale con Motorista en el Brasil, que pasaría en México y en Chile. Se pasa en México, usted va a ver que este va a seguir a Japón y después, dependiendo de la región, o China, volvería a Sumatra o región de Oceanía o a Mar de Panda. Perfecto. Después de esto, podría volver a otros puntos y así se sigue la vida. Claro. Pero esto muchos meses tendría que pasar para cerrar un ciclo y volver de nuevo a nuestro continente. Perfecto, entonces si esto emigra a México, vale decir, no cae en Argentina, como es lo que esperamos que no suceda, ya comienza a ser una trayectoria que sigue por el cinturón de fuego, ¿se acuerdan? Claro. Y comienza a caer en Sumatra y va llegando hasta Nueva Zelanda, va bajando por el otro lado. Vamos a seguir hablando de esta teoría, por supuesto vamos a seguir en conversación con Haroldo, pero queremos mostrarles lo que sucedió precisamente en el centro de la Teletón de Coquimbo, que por culpa de este terremoto y posterior tsunami quedó absolutamente destruido. Nuestro periodista Charlie Rivera, oriundo de Coquimbo, que es más que él, fue a constatar en qué estado quedó este centro que atiende a más de 1.500 personas diariamente. Vamos a ver la nota y comentar. Nos trasladamos hasta el centro Teletón acá en Coquimbo, uno de los lugares más afectados. El 100%, dicen los funcionarios, quedó inutilizable, solamente la estructura dura que también está dañada. Y quiero que vean cómo la gente, los voluntarios han ido sacando uno a uno de las cosas con las que trabajaban. 1.500 niños son los que se recuperaban en este destruido centro Teletón de la ciudad de Coquimbo, una instalación que solo quedó en pie su obra gruesa.
pasillos llenos de lodo y mucha indumentaria perdida fueron los resultados de este tsunami. Tal como ustedes pueden ver acá, esta es la piscina de hidroterapia del Centro Teletón acá en Coquimbo. Es increíble y como se puede ver en las imágenes, el agua del mar llegó hasta este lugar, destruyendo completamente todo este sector de terapias donde los niños de la Teletón se rehabilitaban. Mientras recorríamos el interior de las salas y oficinas, nos dimos cuenta de la gran cantidad de agua que ingresó al lugar. Acá podemos ver algunas salas donde se nota claramente marcado hasta dónde llegó el agua. Si ustedes pueden ver barro hacia abajo, mientras que para arriba el cerámico es blanco. Ese fue el nivel de agua que llegó hasta este sector. Algo así como que me llegaría hasta la cabeza más o menos el nivel del agua. Pero lo que más lamentan los funcionarios son las máquinas de fabricación de prótesis. Es una de la infraestructura que más ha dolido a la gente, a los funcionarios que trabajan acá en la Teletón, es porque estas maquinarias son especiales y en que se recuperen ya es imposible. Oficinas completamente destruidas, maquinarias perdidas, camionetas que fueron cubiertas por el agua, son los resultados de un 90% de pérdida total. Y como ustedes pueden ver ahora, nos trasladamos hasta otra sala donde se ve la maquinaria más kinésica en este caso, que también por el barro han quedado inutilizables. Pero ante una catástrofe de este tipo, los voluntarios son fundamental en la ayuda. Sí, aparte de levantar el instituto, de los escombros, estamos ayudando a la gente de alrededor. La idea es que salgamos todos adelante. Solo ahora esperar los recursos que puedan a lo mejor ayudarnos de la parte del gobierno, quizás, y en este minuto buscar un lugar donde nosotros podamos operar con nuestros chicos para poder atenderlos. Este centro está ubicado en la denominada Zona Cero, donde hoy se trabaja a fuerza de voluntarios. Este grupo de chicos que están ayudando acá a los damnificados, cuéntenos acerca de esta olla común que tienen acá para los voluntarios. Mire, yo soy una voluntaria, pero le voy a dejar con la vocera que es del grupo de universitarios. Usted es la que hace el almuerzo, ¿no? Bueno, en mi casa la armamos el almuerzo y todo, pero bien, todo hicimos todo, los vecinos también, pero ella es la encargada de... Vocera, cuéntanos, vocera, ¿cuál es el menú que tiene ahora? Hoy día tenemos fideitos con salsa con vienesa. Oye, ¿esto se lo dan a todos los voluntarios que van caminando por aquí? A todos, no necesariamente voluntarios, sino a todas las personas que fueron afectadas por esta desgracia. Hoy lo más importante en esta segunda etapa de ayuda son los temas de higiene. Cuéntenos cuál es el llamado que se le hace ahora en esta segunda etapa, que ya la higiene es importante. Bueno, nosotros estamos pidiendo en este momento útiles de aseo para las casas, en forma personal también, lo que es jabón, champú, pasta dental, ¿ya? Necesitamos urgente pañales para adultos y pañales para niños. Toallitas húmedas, alcohol gel, toallas también si pueden, y bueno, lo importante es que no traigan ropa en mal estado. Hemos visto, no sé, pues bolsas que llega la ropa hedionda, la ropa está rota, entonces yo creo que si estamos haciendo algo es por el bienestar de la comunidad y no por, como lamentablemente uno lo piensa que se burla de la gente, es como que lo que te sobra en la casa lo vienes a dejar acá para entregárselo a la gente. El Centro Teletón de Coquimbo es una de las pérdidas más significativas, una locación que fue instalada en un lugar que desde 1922 habían antecedentes que era una zona inundable por eventos anteriores. Pérdida total que hoy nos llama a debatir sobre las zonas donde se realizan las construcciones. Destacar el profesionalismo de nuestro periodista Charlie Rivera, que en sus fiestas patrias, que él iba a pasar con su mujer en Coquimbo y adquirir a La Pampilla, se dedicó a trabajar y a reportear como muchísimos otros personas que trabajan en medios de comunicación. Estamos en contacto con Charlie Rivera, que estuvo ahí en su zona. Él es oriundo de Coquimbo, lo decía la Juli. Charlie, lo que tú viste es tremendamente devastador. 1.500 niños que se quedan sin un lugar donde poder atenderse. Así es, muchachos, lo más llamativo de todo esto son la indumentaria que ellos tenían para poder recuperarse. Ese horno que ustedes vieron donde se hacen estas prótesis es carísimo, vale millones de dólares, y que llegue a un centro Teletón es realmente complejo. Es por eso la preocupación de todos los niños, en este caso estos 1.500 niños que están rehabilitándose en centro Teletón, y lo que ahora se espera es que algún centro
paralelo, en otro lugar donde se puedan seguir estas recuperaciones, porque es realmente importante para toda la región el centro Teletón. Claro, ¿qué otro centro queda cerca? ¿Valparaíso? ¿Copiapó, si no me equivoco? Lo que pasa es que lo que ha hecho la Teletón precisamente durante los últimos años es tratar de abrir centros a lo largo de todo nuestro país para que los niños no tengan que transportarse distancias tan largas y puedan ir toda la semana a sus terapias, con los costos asociados. También, ¿qué significa ir, por ejemplo, a Calama o a otro sector o a venir a Santiago al centro Teletón? De verdad, esto es una desgracia. Las maquinarias que vemos ahí valen millones de pesos, mucha plata. Han sido donados incluso por empresas. Y pone también sobre la mesa el tema, Charlie, de las construcciones en zona de riesgo. ¿Esto está cercano a la playa, el centro de Coquimbo? Está justamente en zona inundable, como se llama, ahí en la zona 0 en Baquedano, y está a nivel del mar, claramente. Se puede, ustedes si llegan al centro Teletón, ustedes caminan unas 3-4 cuadras, llegan a la costanera de Coquimbo, que fue justamente donde rompió la ola de este tsunami. Claro. Una de las imágenes que más llamativas fue que dentro del centro Teletón había un auto. Dentro de la sala había un auto, un container, que llegaron desde el puerto hasta ese lugar, rompiendo las paredes de toda la oficina del centro Teletón, que es realmente desolador el panorama. O sea, arrasó con todo, arrasó con maquinaria, arrasó con máquinas de ejercicio, arrasó con la piscina que tenían ahí. Y más encima mete un auto en un centro que queda completamente destruido y que había sido inaugurado hace no mucho, el año 2003. Es una situación tremendamente dolorosa, Charlie. Así es, muchachos, y sobre todo también la gente que vive alrededor, que en la zona de Baquedano, donde son casas que el piso es de madera en ese lugar, son casas bastante antiguas, se pudrió todo. El agua llegó hasta sobre mí, yo mido 1,73 m, un poco más arriba, 74, por ahí llegó el nivel del mar para que ustedes lo tengan más o menos, sacan una idea de la fuerza y de la intensidad del mar. Dígame. Y tú me contabas que la zona más afectada de Coquimbo es precisamente la zona donde habían pequeños empresarios, donde estaban las pymes, la gente que le va a costar muchísimo volver a pararse. Justamente lo que conversamos ayer, Julia. Habían varios locales en ese sector donde tenían sus pequeños negocios, habían otras personas que tenían sus bodegas, algunos que estaban muy ligados al tema portuario, pero pequeña y mediana empresa en ese sector que fueron arrasados completamente por este tsunami que llegó hasta la zona de Coquimbo, ahí al sector de Baquedano. Usted está muy bien acompañado esta mañana también para hablar de este tema de las zonas inundables y dónde se puede construir y edificar. Justamente me encuentro con don Gerardo Cuadros, él es urbanista y director de Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales, que nos va a contar un poco acerca, aún se siguen construyendo en zonas inundables, ha habido una evolución en cuanto a la estructura, pero ¿cuál es el llamado que se le hace ahora a todos los especialistas, a las constructoras en sí, a la gente que va a comprar casa? Bueno, lo primero que hay que diferenciar es el uso del borde costero, ya sea para residencia como otro tipo de actividades económicas o de equipamientos de servicio público, como el que estábamos hablando recién de la Teletón. Yo creo que acá hay que aprender respecto de que la infraestructura crítica que el país necesita para funcionar en estados de emergencia, como pueden ser los centros de salud, de educación, los colegios, las comisarías, en zonas de riesgo. Nosotros eso no lo hemos logrado mejorar significativamente, a pesar de que después del tsunami del 27F hubo una mayor conciencia respecto a lo que significa un tsunami en Chile. Sobre todo dado el nivel de construcción que nosotros tenemos en el borde costero. ¿Y eso de quién depende? ¿De las municipalidades, por ejemplo? Depende de tres tipos de autoridades. De las municipalidades, por cierto, que son las que autorizan las actividades en el borde costero, junto con las gobernaciones marítimas. Pero sobre todo, a mi juicio, depende de un debate que en Chile no hemos hecho respecto de cómo queremos convivir con nuestro borde costero. Tenemos múltiples conflictos que van desde los puertos que tapan la ciudad, en el caso de Valparaíso, el tema de las caletas a lo largo de todo el país, ¿ya? Y las marejadas y otros eventos que efectivamente las afectan. Gerardo. Las costaneras propiamente tales y las viviendas ubicadas de residencia o segundas viviendas en el borde costero. Gerardo, estamos aquí en el estudio, también queremos seguir conversando contigo y estamos con un tremendo arquitecto, don Alejandro Valdés, para entender un poco por qué en Chile se continúa construyendo en sectores costeros, en sectores inundables. ¿Qué se puede hacer realmente? ¿Basta con un debate o basta con que las municipalidades digan basta, esto no se hace más? Mira, para esto yo quisiera hacer un parangón.
si bien es cierto la normativa sísmica constructiva en Chile se ha ido extremando su confianza, ¿no es cierto? Y vemos que la destrucción de infraestructura es menor, no obstante que también la autoconstrucción también, nosotros tenemos una cultura ya de temblores y también se refuerza. Del mono, digamos. Por ejemplo, aguantan bien la urbanidad. Pero fíjate que no existe una normativa urbana que determine las zonas de riesgo por tsunami, por ejemplo. ¿Qué no hay nada que hacer? Porque no tenemos experiencia en tsunami finalmente. Eso es algo que empezamos a aprender lamentablemente a partir del 2010. Claro, quizás estos últimos años no ha repercutido más, pero nosotros debiéramos determinar desde ya como norma urbanística dentro de los planes reguladores que tienen tanto las comunas como las regiones, donde están determinadas las zonas que están en riesgo de tsunami. Si bien es cierto, los planos reguladores están determinados las zonas de riesgo que se llaman, por avalancha, por quebradas, por derrumbe, etcétera. Pero fíjate que no tenemos una zona determinada de riesgo por tsunami. Perdón, ni siquiera se trata de un tsunami. Tuvimos hace no mucho tremendas marejadas en la zona central del país y mucha construcción se vio afectada. Entonces, es como que aquí es llegar y construir en la costa porque es muy linda la vista o porque los precios son mejores y se puede cobrar más por un departamento. O también poner hospitales, comisarías, centros de teletón en zonas inundables, claro. Hoteles en el mismísima Las Rocas. Yo encuentro por supuesto, la infraestructura... no puede, la infraestructura que sirve a la comunidad, como hospitales, colegios, diferentes infraestructuras, no pueden estar en el borde costero. Ahora, si uno toma la determinación, yo me compro un departamento en el borde costero, yo asumo el riesgo de estar en el borde costero. Pero Alejandro, del 27 de febrero da la sensación de que, claro, lo que dice la Julia, recién ahí empezamos a conocer un poco más sobre el comportamiento de los tsunamis, pero da la sensación de que no hemos aprendido realmente porque no se incorporó nada, todo se reconstruyó en el mismo lugar. Entonces, finalmente, las leyes siguen siendo lo mismo, siguen siendo permisivos. Bueno, ahí tiene que estar el Estado preocupado de crear las normas para poder restringir las construcciones en esos sectores. Y en realidad el Estado no ha tomado conciencia de tomar esa restricción. Alejandro, pero muchas veces, digamos, los costos quizás de los municipios, firmar y cobrar las comisiones respectivas. Pero en el caso del Centro Teletón, y no sé si es puntualmente ese, hay veces que los terrenos son cedidos, son concesionados por el mismo Estado. Claro, por supuesto. Yo insisto, aquí tiene que haber una normativa dentro de los planes reguladores metropolitanos que identifiquen las zonas que están afectadas a tsunamis. Pero no solo tsunamis, volcanes, las quebradas, marejadas. Pero Alejandro, hace un rato Eduardo te hablaba del tema de las marejadas. Mi familia tiene un departamento en el borde costero, claramente en Viña, y de verdad el tema de las marejadas es hace mucho rato. Desde ese punto de vista, a ver, el individuo, el privado, digamos, estar lucrando con el riesgo de uno, más allá de que uno se lo compre. Yo creo que eso también debería regularse, ¿o no? Sí, es que ahí está la labor del Estado. ¿Cómo el Estado puede empezar a generar más conciencia, por último? No, yo creo ¿Le interesa generar? Claro. Yo creo que aquí el Estado tiene que ser más taxativo, más definitivo. Pero yo insisto en una cosa de impuestos. O sea, ¿por qué venden cigarros si están todos claros que hace mal? Es porque, bueno, se recauda algo bonito en plata. Entonces aquí es mejor no parar la construcción. Juan Andrés, pero Alejandro decía una cosa re importante, que es el privado finalmente el que decide comprar. Y ahí vuelvo a la pregunta, ¿por qué el Estado acepta esta situación que además finalmente es riesgosa para la sociedad, para la población? Es que en esto, insisto, el Estado tiene que ser más estricto y resguardar la vida de las personas. Pero don Alejandro, ¿quién corta el queque finalmente? Porque vemos que los planes reguladores se cambian porque depende del alcalde. El alcalde tengo entendido que puede cambiar un plan regulador. Mira, hasta por ahí nomás, porque existe un plan en Santiago, por ejemplo, existe un plan regulador metropolitano de Santiago. Y pero cada 4 años cambia también. ¿Puede cambiar? No, el que tenemos ahí se ha ido haciendo algunas modificaciones, incorporando algunas zonas. Y el plan regulador comunal se enmarca de ese marco general que es el plan regulador metropolitano. Pero por eso le pregunto, ¿quién debería cortar el queque? Por ejemplo, yo siempre me acuerdo de Iván Arenas que decía, qué lindo tener una casa en un volcán, pero ¿cómo te vas a construir una casa en un volcán? Porque te autorizan a construir una casa en el volcán y tú nunca piensas que ese volcán va a hacer erupción. Lo mismo pasa con los tsunamis, lo mismo pasa con la cantidad de gente que vive en la falla San Ramón. Bueno, lo hemos hablado muchas veces, es impresionante. 150.000 personas por lo bajo.
Por lo bajo. En este caso, el Ministerio de Vivienda es el llamado a colocar la norma restrictiva de las... Pero Alejandro, si tú fueras el Estado y usted tuviera una varita mágica y dijera, voy a tomar una solución definitiva sobre esto. En Chile no se construye más en el borde costero y lo que está construido, al menos que es de servicio público, ¿usted lo retiraría de inmediato? Por supuesto. Por supuesto. Restaurantes. Así de estricto. Amigo mío, yo le especifico la pregunta respecto a lo que incluso la academia, que ellos consideran que no se puede predecir un sismo, pero que inevitablemente en alguna cantidad de años X va a haber un súper terremoto en el norte. El borde costero, con los hoteles incluidos, con las casas nuevas que se están haciendo en Iquique, hay un nivel de permisividad que yo lo encuentro, lo sé y lo dice con todas sus letras, casi criminal. Porque cuando a las personas las pilla ahí, amigos míos, yo creo que eso va a costar vida. Pero por supuesto, no me cabe en la menor duda. Bueno, en eso yo insisto, el Estado es el que tiene que colocar la norma aquí y resguardar la vida de las personas. Hagámosle la misma pregunta a Genaro Cuadros, que está con Charlie Rivera. Genaro, si tú tuvieras en definitiva el poder de decisión sobre las construcciones en la costa, ¿tú definitivamente las erradicarías? O sea, ¿se acaban los permisos para construir edificios, hoteles, canchas de fútbol, colegios, hospitales, lo que sea en la costa, y lo que hay ha de ser retirado sí o sí? Yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es la infraestructura crítica de la que estamos hablando, los equipamientos, servicios públicos, etcétera, que son fundamentales para el funcionamiento normal de nuestras ciudades. Esos deben ser efectivamente erradicados del borde costero, de las zonas inseguras, de inundación o de remoción en masa, de modo tal de poder contar con ellos en todo evento. Eso es algo que hace falta. Chile no ha implementado un plan de erradicación de sus servicios y equipamientos públicos de las zonas inseguras. Claro, y ese plan, ¿quién lo tiene que...? Es una cosa. ¿Pero quién tendría que hacer ese plan? Claramente el Estado. Eso es una tarea central del Estado, con prioridades, con financiamiento que es muy cuantioso, que requiere comprar suelo en otros lugares, etcétera. Pero lamentablemente... Eso se tiene que prever y es un plan nacional en el largo plazo. Genaro, pero que debiera comenzar ya. Claro, pero lamentablemente para el 2010 murió mucha gente a raíz de esto. Entonces, ¿qué estamos esperando? Un debate, ¿Qué tiene pero fue que pasar? insuficiente porque, mira, lo que pasa es que nosotros nos acordamos de esto cuando nos ocurren los eventos. Exactamente. Nosotros tenemos una tradición de tsunamis en Chile. Lo que pasa es que no nos acordamos que somos en la década del reactivos. 60 habíamos tenido... Valdivia, claro. Valdivia. Somos reactivos y no prevenimos nada. No es muy lejos. Exactamente. Yo creo que lo que ha resucitado con estos últimos eventos y la concentración de estos últimos tsunamis y terremotos es una mayor conciencia respecto de cómo funcionan nuestras ciudades en el borde costero y cómo nos relacionamos con el borde costero. Pero de parte de la gente nomás, no de parte del Estado pareciera, Yo diría que en el Estado es mucho más lento. En esta medida hay que pensar que las zonas de seguridad fueron inscritas en los planos reguladores solo después del 27F. Claro. Pero ¿sabes lo que me pasa a mí? Mucha construcción pública fue construida en zonas de riesgo. Claro, lo que pasa, ahí sale con... sociales. ¿Sabes lo que me pasa a mí con este tema? Que yo creo que el año 2010 hablamos mucho y criticamos mucho, por ejemplo, a la ONEMI, al CHOA. Se trató de empezar a hacer de verdad un mecanismo de emergencia que funcionara, y en esta oportunidad tenemos que lamentar 13 muertos, que por supuesto es muchísima gente, pero en comparación podría haber sido peor quizás si es que no se hubieran puesto todos los organismos. Pero ¿cuándo le vamos a poner realmente el cascabel al gato? Porque sabemos que, por ejemplo, el año pasado... Una buena oportunidad. ¿Tú crees que esta es una buena oportunidad? Yo creo que esta es una buena oportunidad. Primero porque efectivamente muchos de los sistemas de previsión de emergencia funcionaron bastante bien. Sin embargo, hay una conciencia de que no podemos sostener por más tiempo la mala ubicación de nuestra infraestructura crítica. Ya, pero ¿quién va a hacer ese cargo de ese costo? Funcionaron los planes de emergencia, funcionaron las evacuaciones, pero eso no funcionó. Genaro, disculpa, pero a ver, es que yo te escucho a ti, escucho a Alejandro hace un rato hablar del tema del Estado, que me parece que concuerdo 100%. Pero, perdón, dada la estructura que tenemos nosotros en este país, dado el modelo que tenemos, ¿el Estado tiene realmente el poder para tomar este tipo de decisiones? Porque finalmente, si tú piensas... Ese es el punto, Genaro, has dado en el clavo... Porque, Genaro, perdón, para terminar, Teletón de hecho es una instancia privada, entonces de verdad, ¿tiene el poder concreto? Genaro, hagamos algo. Quiero que le respondas, por supuesto, a Jaime. Vamos a seguir respecto a este tema que causa mucho debate en las redes sociales. Usted puede poner hashtag Mañaneros son manjar. A la vuelta está pausa.
martes mañaneros debatiendo sobre las construcciones en el borde costero. Una pequeña réplica. Hay réplica en el estudio con el arquitecto Alejandro Valdés y en el móvil con Genaro Cuadros, académico y coordinador de la Escuela de Urbanismo, de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Diego Portales. Jaime estaba planteando una pregunta, sí, Jaime. Una pregunta que en realidad es tanto para Alejandro como para Genaro, pero estábamos contigo, Genaro, en este minuto, que tiene que ver con ¿realmente el Estado tiene el poder para tomar estas decisiones? Porque estamos en manos de tanto privado, digo yo, ¿no? Así es. Bueno, yo creo que tú vas al centro del problema que tenemos en Chile en varios aspectos y claramente en los temas de emergencia también se vive. Y es que la Constitución reserva para el Estado un rol subsidiario. Es decir, actúa por defecto allí donde los privados no están interesados en actuar. Por consiguiente, tiene un rol secundario. Las herramientas que dispone el Estado para poder actuar son muy pocas. De hecho, cada vez que ocurre una catástrofe, aplica las mismas herramientas en régimen normal, los subsidios, para entregárselo a las personas cuando ocurren catástrofes. Por ejemplo, lo que hace que el presupuesto hoy día, por ejemplo, de los ministerios está destinado casi a resolver los problemas de catástrofe y no los problemas ordinarios que tiene cada uno de esos sectores y esas carteras. Y en ese sentido, Genaro, ¿hay un interés real de solucionar este tema del borde costero, por ejemplo? Porque a mí me da la impresión que cada gobierno trabaja por el periodo que le toca, que son 4 años. Entonces, no hay una vista a largo plazo porque finalmente tú no te vas a llevar los réditos porque tú ya vas a estar fuera del gobierno. Totalmente. Ahí hay un debate, por eso yo decía que acá hay un debate que nosotros debemos hacer. A propósito del tsunami, surge respecto del borde costero, que es cuál es el ordenamiento territorial que como país nosotros queremos tener. Pero es válido para la energía, para dónde vamos a ubicar las centrales eléctricas de paso o centrales nucleares, por ejemplo. Dónde vamos a hacer las obras de mitigación para prevenir los tsunamis, dónde se va a ubicar la población, etcétera. Chile no cuenta con instrumentos de ordenamiento territorial para todo su territorio nacional. Genaro, y eso es un desafío pendiente. La gente ha ido participando de esta conversación, de este debate a través de las redes sociales con el hashtag Mañaneros, un manjar que tenemos el día de hoy. Erika, por ejemplo, don Alejandro plantea lo siguiente. Hola chicos, estas son fotos de los palafitos construidos en Talcahuano ahora. A ver, esas construcciones son completamente vulnerables al efecto de una marejada intensa, de un tsunami. ¿Debieran estar ahí? ¿Debieran haberse hecho esas construcciones? ¿O a partir de este sistema de palafito permiten pasar o sobrepasar algún tipo de problema? Son bajos igual. Mira, yo defiendo con la distancia que tienen del mar, pero eso aminoraría un poco, un tanto, el efecto de una marejada fuerte o de un tsunami. Pero indudablemente esa no es una construcción segura. Eso no es una construcción segura en Tumbes, Talcahuano. ¿Por qué, no Alejandro? es una construcción segura, porque la altura del palafito de 7,3 metros. Imagínate, viene una marejada de 10 metros. Sí, que son más o menos en esa altura. De 10, 20 metros. Ya está fuera del rango, digamos. Está fuera del rango. Alejandro, porque recién Jaime preguntaba si el Estado tenía el poder de restringir la construcción en estos lugares. Pero yo me pregunto, uno, el que tiene un departamento en la zona costera, el que tiene un restaurante en la zona costera, ¿existe la intención de querer dejar estos lugares? Porque a mí me da la sensación de que las personas no quieren dejarlo pese a la amenaza de desastres naturales, de tsunami, de marejada. Mucha gente que vive en quebradas no tiene las ganas de abandonar el privado. Claro. Eso es lo que a mí me da la quisiera colocarte el ejemplo de Coquimbo, que son las cocinerías que habían ahí en el puerto Coquimbo. Claro, tal cual. Yo espero que no se coloquen nuevamente ahí. Claro. Sin duda, la gente que ocupaba ese recinto va a querer volver al mismo lugar. Turísticos, eso es lo que pasa. Pero ahí la intención del privado. Ahí está el Estado para que pueda determinar un lugar que sea turístico, que tenga las condiciones y que pueda acoger esta actividad de buena manera. Colócate en el caso de que este temblor hubiese sido en pleno 18, a las 4 de la tarde. Exactamente. A las 4 de la tarde. ¿Qué es lo que pasa con toda esa gente que está ahí en el borde, en esa cocinería, que era bastante estrecha, nosotros más de alguna vez debemos haber ido ahí, que son bastante pintorescas? Eso lleno,
no hay ningún sistema de evacuación, nada. Pero se puede partir por algo, Genaro, más allá, porque yo entiendo que la zona turística también va a querer seguir estando en el borde costero, estos restaurantes que tienen vista a la playa, por supuesto, son más cotizados en ese sentido, pero se puede partir por lo que tú decías, que los servicios básicos y de urgencia claramente no deberían estar en borde costero. Yo creo que hay que diferenciar, como decía antes, todos los equipos básicos y servicios públicos, por un lado, y lo otro son las actividades normales del borde costero, que va a ser muy difícil que las erradiquemos porque tienen que ver con nuestra tradición, nuestra manera de utilizar el borde costero. Allí lo que corresponde es establecer medidas de mitigación den tiempo, efectivamente, como dice el arquitecto Valdés, le den tiempo para evacuaciones lo más eficaces posible. Pero son medidas de mitigación, no hay que confundirse, no van a resolver el problema de fondo, van a permitir salvar vidas, que es lo importante, porque finalmente que las cocinerías se afecten o haya que rehacerla es un problema material. Y económico, pero no es un problema vital. ¿Ya? En cambio, donde sí hay que ser cuidadosos respecto a los lugares donde hay residencia, tanto hoteles como edificios que están en los bordes costeros, porque eso efectivamente te puede sorprender en cualquier momento y con grandes costos de vida. Genaro, te queremos agradecer por haber estado esta mañana, por supuesto, dando tu opinión respecto a un tema que es un debate tremendamente interesante. Sabemos que tienes clases en esa tremenda universidad que se llama Diego Portales, de la cual soy exalumna, gracias a Dios. Salí de aquella. Puede salir. Gracias, Charlie, que esté muy bien. Cuídese. Gracias, Charlie. Avanzamos y ¿sabes qué? Es que quizás es un poco alejado lo que les voy a decir, pero así como hay plata estatal para hacer expropiaciones, para construir carreteras o para construir caminos o autopistas que luego son concesionadas, quizás también debería destinarse algo de eso para garantizar la seguridad de algunas personas en el borde costero de Chile. Don Alejandro, vamos a seguir conversando con usted, pero también estamos con Haroldo Maciel al otro lado de la línea, porque nos preocupan estos constantes sismos, estas constantes réplicas que hemos tenido, no solo en la región de Coquimbo, sino que también en la región de Valparaíso, en la región metropolitana y también en la región de O'Higgins. Parece acercarse, ¿no, Salfa, de alguna manera? Porque este último que tuvimos de 4T ya fue en Casablanca. Bueno, de hecho, a propósito de lo que dijo usted, querido amigo Haroldo, es que no se extrañe que en los próximos 5 días, ya nos estamos acercando a esa fecha, esto pudiera sentirse en la región del Biobío con sismos cercanos a los 5,5. Entonces, si esto sigue su camino, habría que atender a todas las personas que viven en ese sector, que estas réplicas podrían llegar donde ellos viven actualmente. Eso se confirma, ¿no? 5 o 6 días de lo ocurrido anteriormente en el terremoto, ya debería llegar hasta un poco más al sur de nuestro país. ¿Haroldo? ¿Haroldo? Sí, perfectamente. Yo hablé algo para comprar su límite, o sea, 27, ¿sí? Y para hasta la región de Biobío. Eso estamos aguardando. Perfecto, para este fin de semana sintiendo las réplicas, va a empezar a bajar hasta el sur, hasta la región del Biobío. Estamos hablando de este fin de semana. ¿Quedan algunas réplicas sobre 6 todavía? Todavía quedan algunas réplicas sobre 6 y los temblores claramente van a ser perceptibles por lo menos unos próximos 20 días más. Y en eso la academia también se cuadra. A las 11:14 una nueva réplica, esta oportunidad 60 kilómetros al oeste de Tongoy, pero de 3.6. Perfecto, un poco, o sea, ha bajado un poco la intensidad desde ayer a las 2 de la tarde, que nos remeció bastante con el 6.7 hasta ahora. Haroldo, todos los movimientos que tú ves para este día, para lo que nos queda de martes y para lo que queda también de esta semana y de la próxima, ¿son mayoritariamente en la costa o hay algo que salte a tu radar pero que sea más hacia el interior? Santiago, los Andes, estoy pensando en Rancagua, en ciudades más cercanas a la cordillera. Sí, esto es lo que ayer lo comentaba a un periodista, que parece que la migración, las pequeñas migraciones están pasando en la tierra. O sea, los temblores, últimos temblores he pasado en ciudad. Y esto es lo que está asustando mucho a la gente. Claro, que son mayoritariamente en el continente, sobre el continente y no en el mar. Queremos seguir conversando con Haroldo Maciel. Estamos en contacto con él en directo desde Todas Brasil. Sus dudas, sus preguntas las puede hacer al hashtag Mañaneros un manjar. Una pregunta que me llega a través de Twitter. Rosario Escobar dice: Haroldo, atención. Don Haroldo, si hubiese un 8.0 en Valparaíso y región metropolitana, ¿acá la falla de San Ramón se activará o no? Eso es lo que a todos nos preocupa, Haroldo. Bueno, yo creo que sería necesario, sí,
que pasase algo ahí cercano a los 7, 8, 7, 9, para que finalmente desatase algo ahí como la falla del Charamón. Y esto sería ahí una otra catástrofe. Lo que pienso es que, según la naturaleza, los intervalos de temblores en la falla son así como 7.000 años, 8.000 años. Exacto. O sea, nosotros todos estamos torciendo para que ese temblor se va lejos de Chile y finalmente volvamos a la vida normal. Exactamente. Aquí lo que pasa, como bien lo han explicado geólogos, es que la falla de San Ramón entra en activación cada 7.000 años. Ahora, si es que nos pega un 7,9, ¿qué es lo que podría ocurrir si es que existe un terremoto en los próximos meses de 8 en Santiago del Estero, en Argentina, y se devuelve? Estaría la cantidad de energía necesaria para activar probablemente, porque ya estamos en el plazo límite, la falla de San Ramón. Y amigos míos, por desgracia hay que decirlo, y ahí la academia también lo sabe, estamos hablando de otro cuento. Es un cataclismo. No, es un cataclismo. Y esperemos que eso no ocurra, por favor. En ese sentido, y la verdad es que sí, es bien preocupante lo que está planteando tú, Juan Andrés y Haroldo. Alejandro, ¿cuánto sería la ley, digamos, para la construcción en relación a cuánto aguanta la construcción chilena? No, de un terremoto, digamos. La norma constructiva está para aguantar terremotos sobre 10. Perfecto. ¿Sobre 10? Sobre 10. ¿Cómo se calcula eso? Perdona, porque de verdad uno es muy ignorante al respecto. Sabemos que tiene esta cosa de movimiento. Mira, nosotros veníamos con una norma sísmica de hace muchos años bastante buena, que después de 2010 se colocó más restrictiva con respecto a la mecánica de suelos. Porque en el 2010 los edificios que sufrieron daño no fue por su estructura, sino que fue por la mecánica de suelo, que no estaban sentados sobre un terreno que fuera sólido. Por ejemplo, este edificio de Concepción que se partió a la mitad, por ejemplo, el de Maipú o el de Concepción que se cayó, era la mecánica de suelo. Bueno, desde ahí se implementó una normativa mucho más estricta con respecto al estudio de la mecánica de suelo. Y en ese sentido, por ejemplo, lo que pasa en ciertas zonas de nuestro país costeras donde construyen en las dunas. Sí, eso está hecho para resistir. Con, por ejemplo. Ahí se desplaza todo. No, mira, si en realidad tú puedes construir sobre dunas, no hay problema, tomando las respectivas precauciones estructurales en cuanto a la fundación. Tú puedes hacer una gran plataforma, por ejemplo, puedes hacer una gran plataforma de hormigón sobre eso y tu edificio lo Pero pasa que algunos se ahorran eso y para abaratar costos dicen qué va a pasar y no lo hacen. Es que la normativa acá es por lo menos lo que tiene que cumplirlo la ley general y la normativa te lo exige. Alejandro, perdona, pero quizás mezcle un poco peras con manzanas, pero lo hemos discutido mucho acá también, que uno ve hoy día la construcción, incluso construcción hasta de lujo, y es como de panel, como casi de cartón piedra. Lo hemos hablado, está el caso emblemático, las casas Chuy que se llueven y todo eso. Desde esa perspectiva, ¿cómo la normativa es tan estricta si es que tenemos estos casos con lluvia, por ejemplo? O sea, da la sensación de que fuera muy... En esos casos sí, pero estructuralmente esas casas que se llueven no se caen. No se caen. No se caen. Corre para esto. No se caen. Puede llover, se termina todo lo que tú quieras, pero no se va a caer. Pero no se va a caer. Alejandro, ¿por qué en algunas partes? Yo vivo, no sé, cerca de la Rotonda Atenas y en mi edificio se siente muchísimo. ¿Tu edificio? El edificio, la casa de mi suegra. Transparentemos esta situación. Sí, y escucha cómo ella se levanta y todo. Se mueve mucho. Pero en la casa de la Juli... Mi casa no se sienten los temblores, pero mi casa es de 1960. Ya, es que antiguamente la norma estructural era a través de la solidez de la construcción. Perfecto. Pero ahora existe una normativa que mucho hace el edificio más flexible. Tabiquería. ¿Y eso es mejor? Claro. Casi puro tabique. Mira, te voy a colocar un ejemplo. En el año 50, un arquitecto americano muy conocido, Frank Lloyd Wright, fue a China y hizo un hotel al medio de China, en Shanghái. Un edificio alto, esbelto. Todos los chinos se admiraban, decían, oye, aquí viene un terremoto y se va a caer el edificio.
Bueno, vino un terremoto, se cayó toda China y el edificio se quedó parado ahí. Perfecto. ¿Te fijas? Porque es flexible. Los edificios de altura acá, en Chile también, van a moverse alto, pero no se van a caer. Es como el principio del judo, de las ramas del sauce. Claro. Sí, obviamente se dobla, cede, pero si es que es muy duro se quiebra y se rompe. Claro, pero finalmente la tabaquería se abre de los sólidos y eso tiene que ser así producto de este baile. Tiene que ser así, exacto. Claro, entonces tú ves daños en el departamento, pero no son daños tan... Ahora hay rascacielos en Japón, por ejemplo, hay rascacielos y aquí también en algunos edificios altos que colocan contrapesos en algún nivel del edificio, de manera que cuando el edificio se mueve por un lado, el contrapeso se mueve para el otro. Claro, increíble. Y esa réplica que tú dices se siente menos. Perfecto. Sí. Ahora hay también algunos sistemas en Japón, especialmente hay unos sistemas de fundaciones que son elásticas, que el movimiento te lo asume el terreno, pero no el edificio. Pero en ese caso, don Alejandro, si yo vivo en un edificio y quiero saber cuánto soporta mi edificio, porque usted dice que cambió el año 2010. ¿A quién se lo puedo preguntar? ¿A la constructora, a la inmobiliaria, a la municipalidad? ¿Quién tiene que darme esos antecedentes para saber qué tan seguro es donde vivo? En realidad ahí no hay... no hay nadie. No hay nadie que te lo pueda determinar. Quizás la dirección de obra, que es la que revisa. La que recepciona todo. Es la que recepciona. Ahora, piensen ustedes que la dirección de obra normalmente no tiene los profesionales adecuados, por lo cual se creó una norma que hay un revisor estructural. Ahora hay un revisor estructural externo que está inscrito en los registros del Ministerio de Vivienda, que es el que revisa la estructura que hace otro ingeniero. Claro, porque, por ejemplo, mucha gente que fue víctima de estos edificios de que se cayeron acá en Santiago mismo. O daños estructurales. Daños estructurales que la verdad es que si quizás hubieran tenido esa información, no hubieran invertido, no se hubieran encalillado. O sea, porque gente sigue pagando hasta el día de hoy esos créditos hipotecarios y finalmente el edificio no existe, todavía no les han dado una solución 100%. No les devuelven su casa. No les devuelven la casa. Es difícil poder indagar si no tiene el conocimiento. Es que no lo tenemos, la gente común no lo tiene. Nadie lo tiene, claro. Es difícil. Alejandro, fíjate que a raíz de lo que estábamos hablando y a raíz del tema también de la falla de San Ramón y todo eso, a mí me llama la atención porque la gente sigue construyendo sobre lo que está construido. ¿Y eso cómo se regula? ¿No debería justamente tratar de quitarse ese tipo de cosas, ya que se preocupa tanto el suelo ahora? Bueno, es lo que yo decía hace un momento atrás, que aquí el Estado es el que debe garantizar que los lugares donde se puede construir están seguros. Pero el Estado no tiene ese poder, pues, Alejandro. Esa es la verdad de las cosas. Sí, la verdad es que no lo quiere tener. No lo quiere tener. A ver. Démosle el Estado no lo, por lo que ustedes hablaban recién, cada gobierno quiere tener su espacio de tiempo de gobierno y pasar, y ojalá no me vea un terremoto. Y ojalá. Pero nadie ha tomado el toro por la asta y decir, ¿sabe qué? Aquí basta. Porque eso es un gallito también con privado. Y eso también es jodido. Por supuesto. Aquí vamos a andar con y les deja de entrar mucha plata. Si finalmente, digamos, como son, las inmobiliarias pagan millones de pesos por construir en esos lugares, que si el Estado les hiciera una restricción, claramente es plata que les deja entrar al Estado mismo. Entonces, aquí es una... Los intereses económicos que hay de por medio son fuertes. Sí, claro. Entonces... lo que dice Alejandro es súper importante. No sé, como que en el papel la normativa indica algunas cosas, pero en la realidad otra. O sea, a ver, cuando uno va, pongo un ejemplo, va a comprar un auto, sale cuánto emite de CO2, sale el rendimiento, súper detallado. Pero cuando uno compra una casa, lo que te entregan es como chino mandarín. Uno no tiene idea y uno no sabe realmente si ese departamento o esa casa resiste un 9,5, resiste un 7,8, resiste un tsunami si está en el borde costero. No te lo dice. Te resaltan más la piscina, el eso es lo que te resalta. La sala de ejercicio, pero no la seguridad misma de las personas. Y nosotros somos un país sísmico. Sí, y con tsunami además, que es lo que hablábamos. Y con volcanes, agreguémosle. Con desastre natural. Bueno, lo que decía Gerardo, el arquitecto de allá de Coquimbo, puede hacer que esto sirva para crear el debate y que el Estado, en definitiva, tome conciencia real de su labor, que es cuidar la vida de las personas. Sácame una duda, Salfa, si Dios no quiera, se activará la falla de San Ramón. ¿Eso sería un qué? ¿Un grado cuánto? A ver, se necesita aproximadamente un 7,8
para que la falla de San Ramón, en caso de que haya cumplido su plazo, pueda prenderse y de ahí obviamente abarcar un tremendo problema para todas las comunas que abarca, claro, desde Puente Alto hasta Vitacura. Claro. Ahora, si es que ocurre el fenómeno, que esperamos que así no suceda, de que pegan en Santiago del Estero, en Argentina, y se devuelve, y es la magnitud necesaria, en caso de que esté a punto de activarse la falla de San Ramón, la verdad es que estaríamos en serio aprieto, la verdad. ¿Estamos hablando sobre 9? Que no es, No, es que no es dimensionable en grados, me da la sensación. Claro, porque, no más en población. Y en movimiento, es por desplazamiento, claro. ¿Las casas están preparadas para resistir? Estamos hablando de una fisura de la tierra importante. ¿Las casas construidas sobre la falla de San Ramón están preparadas para resistir eso? Lo desconozco. Lo desconozco, es complejo porque ahí también es lo que yo les planteaba. Aquí el Estado no debiera haber permitido que se construyera en esa falla. Pero fíjate que tenemos 2 hospitales. Sí, claro. El hospital militar. Este es el hospital militar nuevo. Y el hospital de Carabineros. Hay una universidad. Hay una universidad. Ahí mismo, además. Hay una central nuclear. Sí, oye, tienes toda la razón. Pero en la central no hay problemas. Y se permite construir ahí. Se permite construir ahí. Oye, pero Alejandro, a ver, volvemos entonces al tema que hemos hablado, que tiene que ver con los intereses económicos, que es muy delicado, porque si tú te piensas, yo vivo en La Reina, bueno, acá tenemos gente que en Vitacura, aquí casi todos vivimos en la falla. Todo fallado. No, la Connie es la única que se salva. Yo me salvo. Vamos, y uno se da cuenta que son paños carísimos. Sí, pues. Son paños carísimos, entonces además es absurdo, porque esos paños que son caros deberían ser súper baratos con el riesgo que uno tiene. Claro, si la culpa acá la tiene Pedro Valdivia. La culpa acá la tiene Pedro Valdivia. La inconsciencia yo creo que tiene que ver por un asunto de plazo. Dicen, ¿cuándo fue la última vez que ocurrió? Miles de años antes, digamos, que fuera descubierto Chile. Entonces, ¿qué nos importa? Yo creo que prima eso, porque las velocidades y los plazos geológicos son de cientos de años, y en este caso de miles de años. Pero, ¿qué sucede? Finalmente los plazos se cumplen. Claro que sí. Y fue lo que ocurre con la falla de San Ramón. Por supuesto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Que estamos a puertas de un posible terremoto en la zona central. ¿Qué hacemos ahora? No hay nada que hacer. Cruzar los dedos para que siga. Absolutamente. No en 14.000 años y no 7.000. Bueno, así como hay una molestia por qué finalmente se deja construir en cualquier punto del país, en zonas de riesgo, también hay una molestia nacional. Si usted se metió en las redes sociales, ha podido ser testigo de la polémica que está protagonizando el senador Pizarro, que es precisamente Jorge Pizarro, el senador por Coquimbo, que se fue a un mundial de rugby en vez de estar en su región ayudando con este tremendo terremoto del 16 de septiembre. Todos los detalles de esta polémica a la vuelta de esta pausa. Tremendo. Una pausa y ya volvemos. Estamos de vuelta, amigos míos. Si hay molestia nacional tal como señala nuestra pantalla por el viaje del senador Jorge Pizarro, demócrata cristiano, al Mundial de Rugby en Inglaterra. Hasta ahí no hay problema. El problema es que el senador Pizarro lo hace en medio de la tragedia, porque el senador Pizarro tenía programado este viaje con sus hijos al Mundial de Rugby para el 17 de septiembre. Terremotea en la zona a la cual él representa el día 16. Y él viaja a la zona afectada con la presidenta el día 17, atrasando su viaje un día y yéndose a Inglaterra el día 18. Se supo que estaba de vacaciones, que había pedido un permiso especial de vacaciones para su semana distrital y así poder asistir a la cita del rugby en Inglaterra. La pregunta es, ¿debió haber suspendido el senador Pizarro este viaje? Pero obvio. ¿Sabes qué? De verdad yo creo que acá no cabe otra posibilidad. O sea, primero porque yo entiendo que uno pueda tomar vacaciones en las semanas distritales, a pesar de que las semanas distritales son justamente para trabajar para el distrito. O sea, uno debería tratar de no entablar ahí el tema de las vacaciones. Pero tomando eso, o sea, este era el momento en que él tenía que estar presente en el distrito donde hace su trabajo. Donde fue electo. Entonces, de verdad, llama mucho la atención la decisión. Y lo que él... a ver, y ¿sabes? Lo que yo más lamento es que finalmente, incluso lo que hablábamos hace un rato y hablábamos en comerciales con Alejandro también, tú aquí te das cuenta el juego del muñequeo político. Porque en definitiva él dice que no va a ir a elecciones, entonces como que le da lo mismo. Como que ya soltó soltó. Y eso, yo encuentro que eso como que agrava la falta. Tiene 7 años asegurado
no va a reelección, entonces como, ya me tiro para atrás. Yo entiendo que uno puede tener un viaje planificado desde el año pasado, un mundial de fútbol, de rugby, que puedes y quieres compartir con tu hijo. Yo entiendo todo eso de Jorge Pizarro, pero me parece que el ambiente político no está en el momento más elaborado ni adecuado para que él se vaya de viaje y no esté precisamente con su región. Mira lo que nos dice la gente en Twitter. Eduardo Rifo opina lo siguiente: el senador Pizarro podía haber cancelado su viaje. Primero está su región y después él tampoco iba a aportar. Que una selfie, que claro, cuál podía ser soporte, pero él tenía que estar en el instituto donde fue electo, creo yo, y la justificación era porque él habla con algunos medios y señala, por ejemplo, es un viaje personal, lo tenía programado hace más de un año, estoy conectado con las autoridades, ayudando a coordinar y que la ayuda sea eficaz y oportuna. En el descanso de los partidos, en el entretiempo, ¿cómo se hace eso? Esto te demuestra un poco la falta de sentido común, la falta de conciencia, la poca vocación realmente de que tienen nuestros políticos. Porque finalmente él está ahí, él está ganando esa cantidad de millones que recibe todos los meses porque una serie de personas de esa zona votaron por él. Entonces finalmente es como decirles en su cara, ustedes no me importan. Entonces por eso yo creo de que hay tal indignación a esa persona, porque finalmente a un mundial de rugby, o sea, ¿qué importancia tiene? Yo lo entiendo de que es un viaje familiar, pero imagínate, su región hoy día como está en el suelo, está devastada, y él está disfrutando con su familia. La región que lo votó, perdón, los ciudadanos que fueron, se levantaron, fueron a la urna, votaron por él, creyeron por él. Vienen afuera. La verdad es que uno no puede elegir ser un terremoto, no depende de nosotros, pero uno puede elegir o no si va a un viaje que tenía programado 4 años antes, como quien quiera. Claro. Y su lugar está donde la gente lo requiere, que es obviamente en Coquimbo haciendo todo lo que le corresponde. Sí, en contraste han llegado una cantidad de voluntarios impresionante. Veíamos en la nota incluso del centro de la Teletón cómo están ya repartiendo ayuda, necesitan artículos de aseo para las casas, también artículos de aseo personal, pasta de dientes, champú y ropa, pero ropa en buen estado. Veíamos que incluso han recibido ropa hedionda, rota. Esa ropa no la mande, bótela, pero no, la gente necesita recibir cosas que sean útiles y finalmente lo único que hace mandando esa ropa es entorpecer el trabajo de los voluntarios y demorarlos más. Llama la atención que gente que de pronto no tiene ninguna conexión con la cuarta región ha viajado y ha ido y ha sacrificado sus fiestas patrias, periodistas, camarógrafos, bomberos, gente que en realidad no tiene ninguna conexión más que la laboral o que se la sola ganas de ir a ayudar. Y el senador que representa la zona en el Congreso no esté. Eso es lo que uno dice, conectado también a la realidad. Hoy día en la mañana venía escuchando un programa de radio y yo pensaba, cuando él estaba tomando el avión, cuando él estaba caminando por el aeropuerto, estaba viendo las portadas de los diarios. No, pues se había estado en Coquimbo. No, él vio la realidad, pero al día siguiente, cuando ya se estaba por subir al avión, ¿qué habrá estado pensando en su cabeza? De que no lo hacía atinar, ¿sabes que yo no puedo subir a este avión? Tenemos Twitter, la gente se manifiesta, Anita Francisca nos dice, a todos nos han suspendido las vacaciones por emergencia en la pega, todos menos el senador. Es increíble. Por eso digo, no le importa. Las prioridades están claras en él. A ver, en el caso de nosotros, pongámonos en los zapatos del senador. Si tuviéramos este viaje planificado con un año de anticipación y finalmente nos llaman de la pega que hay que venir, ¿qué hacemos? Yo no, la pega. Pero obvio. Frente a esta contingencia, frente a este nivel de terremoto. Julio, pero si tembló, se terremoteó, se sintió acá en Santiago y yo lo primero que hice fue comunicarme con mi jefe para saber en qué me necesitaban. O sea, estoy en el canal, estoy aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos? Ok, listo, ya. Distinto es que hubiera tenido una emergencia personal, una situación de riesgo, una situación de alguna manera de un familiar afuera del extranjero enfermo. ¿Te acuerdas por venir? Cuando he terremoteado yo suspendí unas vacaciones y me vengo de otro lugar del mundo para venir a hacer este informe. Oye, Salfate ha estado fuera de Chile y ha vuelto porque Chile ha temblado fuerte y lo necesitaba. Y volví. O sea, es impresionante. Inténtese que vaya. Y el senador no... Es que ¿sabes qué es lo que llama la atención? Insisto, la pega de un político, de verdad, cuando tiene un arraigo, tiene un compromiso real, es 24/7. Claro. De verdad, 24/7. Yo tengo, mi cuñado es gobernador en Osorno y él ha estado acá en una situación bastante dramática familiar que no tengo por qué develar públicamente. Y él, por una situación X, justamente de catástrofe, de lluvias en Osorno, se fue en la mitad de una situación familiar compleja. O sea, de verdad, es lo que se hace, 24/7. El caso de usted, no sé si estoy diciendo una infidencia, pero usted es casado con una mujer que es política. Así es. Que es alcaldesa. Finalmente, ella tampoco tiene... No se tomaría vacaciones. Ella es 24/7. Por supuesto, sí, que es muy jodido. Especialmente en estado de emergencia, en la última lluvia. Exacto. Ahí donde uno se prueba. Claro, ella salió a la calle, estuvo con su gente. Y la familia lo entiende también, es un compromiso familiar, pero por supuesto. Es la alcaldesa de Lampa. Por supuesto.
la señora de Donald Trump. Lo que da rabia es lo que tú dijiste, porque finalmente cuando nosotros tenemos la opción de manifestar nuestro descontento ante un hecho como este, cuando uno va a votar por los políticos. Pero que él haya dicho, es que yo no voy a ir a reelecciones. Mira. Ya finalmente te dicen, ¿verdad? Él le da lo mismo. ¿Sabéis qué? No el colmo. Eso es el colmo. O sea, de verdad, porque yo entiendo que uno, a ver, puede decidir retirarse, me parece válido. Pero él está en ejercicio de su cargo. Y hasta el último día. Y hasta el último día. Para los políticos, siempre he dicho. En ese sentido es muy grave la situación. Sí. Porque claro, él puede decir, sí, estoy en contacto, sí. Pero el hecho, a ver, hay acciones que se muestran en el hecho concreto. Sí, claro. Esto se muestra en el hecho concreto. Este era el momento en que él podía decir, ¿sabéis qué? Es lamentable, tendría que ir a otro mundial de rugby, me encanta el rugby, quiero ir con mi hijo. Es lamentable. Ahora, la pregunta, ¿a qué hubiera ido el senador? Porque claro, finalmente quienes toman las acciones más importantes son el alcalde, el intendente, el gobernador de la región, son los que van tomando las acciones de coordinar. Pero el senador ya con estar presente... Es una demostración que te importa, Julia. ¿Qué te importa? Es como decir, sí, estoy con ustedes. Ustedes votaron por mí, ustedes me eligieron. Finalmente ahora yo les devuelvo la mano. O sea, por último, que se hubiera puesto unas botas y empezar a paliar, si tampoco se la cae la corona. Un par de manos, si bien un senador no tiene una labor ejecutiva, no tiene un poder directo para tomar decisiones, sí los senadores, los diputados, los parlamentarios tienen nexos directos y tienen conexiones directas con muchas veces el mundo privado. Entonces, es ahí cuando tienen que agarrar el teléfono. Oiga, señor empresario de la respuesta regional, necesito unas máquinas en tal parte. Y no solamente eso, pasa. No solamente eso, lo que plantea Juan Andrés también es relevante. El tema emocional, por así decirlo, el que ellos vean a su gente, la contención que él pueda dar, no es menor. En una situación como esto, de repente la gente lo pasa más mal, o sea, tiene una sensación mucho más de desprotección que otra cosa, y eso también es importante. Sí, claro. Entonces no es menor que el tipo esté ahí presente. A ver, y todos tenemos sentido común y nos damos cuenta de que él hubiera tenido que viajar porque su mamá, su hijo está enfermo. Obviamente que seríamos los primeros en solidarizar con él, pero cuando él aparece, estoy viendo el Mundial de Rugby en Inglaterra, como que me da rabia. Te impresiona, y ahí es cuando uno entiende por qué estamos como estamos. Porque si estos son nuestros senadores que finalmente prefieren viajar a ver un Mundial de Rugby, por eso la política está como estamos. Entonces por eso estamos como estamos. Los políticos están como están. Porque no tienen, no sé, a mí se me da la idea que la mayoría de los políticos no tienen mayores intereses en la comunidad, sino que más que nada personales. Propios intereses. ¿Sabes lo lamentable, Alejandro? Que finalmente uno termina como estableciendo un patrón generalizador, lo que también es muy grave, porque en definitiva yo soy un convencido de que uno tiene que interesarse en la política, porque finalmente funcionamos políticamente. Entonces desde ese punto de vista, esto ensucia todo. Es que la política, el que es político es un trabajo verdaderamente social, y el que no lo entiende así no debiera ser político. Claro, porque es un trabajo social. Exactamente. Sí. Aquí vemos que la mayoría de los políticos, por figurar, por tener un buen estándar económico, quizás busca la política, pero es que la política no es eso para buscar un estándar económico. Le queremos agradecer por haber estado esta mañana, de verdad. Gracias, porque nos enseñó muchísimo esta mañana, pero llegó el momento que algunos estaban esperando. Es momento de la moda, véngase para acá. Connie, véngase para acá. Mireya Galleguillo, ¿qué traemos que trae hoy día a la tienda? Linda y sin culpa, ¿cómo está Mireya? Linda sin culpa. No, se pusieron 70 las chiquillas. Muy bien. ¿Vienen los 70? Vienen los 70, está el estilo boho, el estilo folk, está absolutamente folk. Empecemos a revisar la primera modelo. A ver, mira, 70 total. ¿Vienen los flecos de vuelta? Sí, vienen los flecos, muchos flecos. Viene el menos es el más, no existe. O sea, más es más. Más es más siempre. Más es más. Mira, en este caso. Esto sí que me llama la atención porque llevamos años viendo el pitillo, pero ahora el pata elefante. Pero ojo, no el pata elefante, este es el flare o flare, como le llaman, que es más angosto. El pata elefante era grande. Este como que cae. Este es como que cae. Lo emula, pero no es. De los 70 se rescatan entonces los zapatos con taco de madera. Los zapatos con taco de madera siempre tiene que ser este pantalón con este tipo de zapatos. No lo podemos usar con una sandalia baja porque no luce el con terraplén tampoco. Sí, porque se tapa también.
La blusa que tiene el hombro descubierto, bueno, obviamente la cartera y el bolerito que tiene tachas. Oye, y el look va de pepa. Mira, que finalmente el anteojo, las joyas. ¿Sabes lo que pasa? Que si uno viera todas esas prendas por separado diría, qué recargado. Claro, pero se ve bien junto. Pero se ve súper bien junto. Pero eso es este estilo. Es súper recargado. Me encantó. Es súper recargado. Veamos el siguiente modelo, ¿les parece? A la Pame. A la Pame que le mandan saludos por Twitter. Pame, estupenda. La encuentran guapa. Sí, la Pame. Linda y sin culpa la Pame. Linda sin culpa. Además, embajadora de Linda sin culpa. Oye, esto, las flores, absolutamente queda acá claro que las flores se vienen. Además, el jeans y las flores, esto es. Me gusta esta tenida. Sí. Pero esto para una mujer que es alta. Sí, tiene que ser alta, pero una mira, persona pero alta. como no se ve, puedes usar un zapato, un taco, Pregunta. ¿Sirve para la oficina? No. Es mucho más casual. Es mucho más casual, es como para el fin de semana. Me parece un look mucho más casual. Está muy guapa Pamela, hay que decirlo. Lo de Twitter a la fila. Me gustó el tomate. Este tomate también. También es como muy onda 60. Sí. Y esto también y esto viene absolutamente. Mírale los aros, por ejemplo. Se nota que acá, miren, esto, flores, muchas flores. Largo. Con el largo. Todo largo. Al tope. Y un cinturón arriba y con el bolero que tiene flecos. ¿Aquí se te lo puedes sacar? Sí, te lo puedes sacar o te lo puedes poner por fuera. Bueno, esos días que son como medio calvosos. Como medio calvosos, te lo puedes poner adentro. Ah, mira, y ahí te queda como otra tenida si te lo pones fuera del cinturón. Absolutamente otra tenida. Oye, les damos un tremendo aplauso a todas las modelos de Milano Models, por supuesto. Les queremos agradecer por habernos enseñado hoy día respecto a la moda de los 70, la mirilla también. Gracias, Mire, como siempre, por estar acá y enseñarnos todo. Y a todos ustedes, gracias por su...